Ahora me voy a levantar. Tengo encendido yo esto ya, Para pasar. Es que para pasar páginas. Bueno, pues buenos días. De todo, bienvenidos, daros las gracias a todos por vuestra asistencia y por esta presencia vuestra en este primer coloquio de pensiones que estamos organizando por primera vez, que repito, aquí en Valencia. Es deseo nuestro que podamos incluso institucionalizar estos coloquios y convertirlo en algo habitual, ¿no? Nada nos gustaría más, ¿no? Y el hecho que esta asistencia que tenemos pues es fantástico pues para poder conseguir la institución de este tipo de eventos aquí en vuestra ciudad. Este tipo de eventos para nosotros son muy importantes. Si a los que ya vais siguiendo un poco nuestra actividad, pues podéis ver que lo estamos organizando habitualmente en Madrid, en Barcelona, algunos se han montado en Sevilla. Son importantes porque nos permiten pues intercambiar opiniones, ideas con vosotros, hablaros de cosas que pensamos que pueden tener interés y luego, lo más importante, que vosotros también pues nos habléis de cosas, nos preguntéis cosas o manifestéis las inquietudes que podáis tener, que para nosotros es un tema muy importante también, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es perspectivas de los mercados y expectativas de los clientes. Título bastante largo, pero la idea es, bueno, cómo vemos la situación actual de los mercados en estos momentos, de tanta turbulencia financiera, económica, etcétera, y luego qué expectativas tienen nuestros clientes, y ahí es la segunda parte, y ahí también entráis vosotros, o sea, qué expectativas tenéis vosotros, qué pensáis vosotros, cuáles son vuestras impresiones, qué pensáis, cómo ha de ser la evolución y la política que hay que hacer en los fondos de pensiones, ¿no? Estos temas creo que son temas interesantes para debatir. Y para debatir este tema, pues está aquí pues nuestro ponente, Joaquín García Huerga. Joaquín García Huerga es responsable de Asset Allocation y Estrategia para Europa de BBVA. Es una persona que lleva más de 20 años de experiencia en el mundo de la gestión de activos, experiencia tanto en lo que es el mundo del análisis como, muy importante, en el mundo de la gestión. Es una persona que ha estado en ambos lados de lo que es el mundo de las inversiones. Por lo tanto, es quizás las personas que mejor hoy nos puede dar una charla sobre el tema que vamos a tratar. Y nada más, simplemente antes de empezar la charla, solo comentaros que la organización que vamos a dar esta charla va a ser más o menos 3/4 de hora, quizá máximo 1 hora, no más, de charla por parte de Joaquín, y el resto del tiempo, pues otro tanto, quizá otra hora más, pues de coloquio. Lo importante es pues quizá aquí es el coloquio, ¿no? Lo que vosotros podáis decir, vuestras opiniones, intercambiar opiniones, dudas, etcétera, etcétera. Y al final, bueno, a la hora de salir, pues ahí os invitamos un aperitivo a la salida. ¿De acuerdo? Pues sin más, doy paso a Joaquín. Joaquín, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, perdón. Pido permiso para levantarme, porque si no, no voy a ver la presentación. Muy bien. Fenomenal. Y me vais a tener que dar la vuelta al ordenador, yo creo, para ir pasando. Sí, fenomenal. Vale. Aquí. Estará en la página web. Aquí. Vale. Bueno, pues como os decía, muchas gracias por asistir. Tenemos la presentación y en definitiva la charla que vamos a tener ahora dividida en 2 bloques. El primero es economía internacional, mercados financieros, más concretamente también España, qué está pasando, cómo lo vemos, perspectivas. Y la segunda parte es, como ponemos aquí, expectativas de los clientes, ¿no? Entonces vamos a tocar algunos temas que yo creo, hemos pensado nosotros incluso previamente, que tal vez sean los que más os interesen, porque son los que más cercanos están en cuanto a qué políticas de inversión tenemos, qué expectativas de revalorización son razonables para un fondo de pensiones, cómo controlamos los riesgos, cómo invertimos el dinero, este tipo de preocupaciones que seguro tenéis, ¿no? Entonces, como veis, son 2 bloques, se enlazan unos con otros. No, antes de hablar de cuánto dinero crees que te debe dar un fondo de pensiones,
debes mirar también previamente las expectativas de las economías y de los mercados financieros, qué podemos esperar para estos próximos años, ¿no? Porque al final una cosa te lleva a la otra. Entonces, con este preámbulo, lo que voy a hacer, no os asustéis por la presentación, avanzar página, no pasa, a ver, no, ahora. Mirad, no os asustéis por la presentación, que es un poco larga. Hay temas en los que prácticamente no me voy a detener. De hecho, algunas partes son incluso excesivamente técnicas, pero a mí me valen para seguir el guión, para yo mismo no perder el hilo, ¿no? Entonces, como resumen muy general, antes de entrar en el detalle de algunos temas, ¿cómo vemos la economía y los mercados? Pues mirad, Estados Unidos muy sólido. Estados Unidos, la verdad es que este año y el que viene tiene pinta que va a crecer por lo menos el 2% o incluso el 2,5%. Ahora después veremos por qué. Y empezamos hablando de Estados Unidos porque sigue siendo el epicentro de la economía mundial y de los mercados financieros. A pesar de que los países emergentes cada vez son más grandes, crecen más que Estados Unidos, etcétera, etcétera, por muchos factores que sería muy largo de contar, Estados Unidos sigue siendo el centro de atención de la economía y de los mercados internacionales. Si Estados Unidos lo viéramos mal, que no lo vemos mal, todo lo que os iba a contar ahora tendría que cambiar. Tendríamos que cambiar el discurso, la ordenación tendría que ser otra y si lo viéramos mal, como digo, prácticamente seguro sí o sí las perspectivas en los mercados iban a ser malas, ¿no? Pero vemos la economía norteamericana bastante sostenida, no creciendo mucho, pero sí sostenida. Y además esto no es para un mes o dos, es para años vista. Están saliendo de la crisis y dignamente, podemos decir. Europa, ¿cómo está Europa? Bueno, pues está malita, eso ya lo sabemos todos, y además aquí yo creo que también es importante deciros, no venimos a contaros un cuento edulcorado y a deciros que todo va a ir muy bien y que tengáis mucha confianza, no, venimos a hablar de números, venimos a hablar de perspectivas de toda la forma seria de la que somos capaces de hacerlo, y las perspectivas para Europa son flojas, pero son flojas este año y van a serlo en los próximos años. Europa es una zona que le va a costar años el recuperar un crecimiento económico intenso. También podemos hablar luego, sobre todo si queréis, en el debate posterior, puede ser también un tema interesante a tratar, ¿no? Pero las perspectivas para Europa son de que este año vaya dejando la recesión, el segundo trimestre va a ser segundo semestre un poco mejor, pero el crecimiento va a ser bajo en los próximos años. Mercados emergentes. Vamos a ver, y aquí vamos a empezar a distinguir una cosa las economías emergentes y otra los mercados emergentes, porque a veces coincide buen comportamiento económico y buen comportamiento de los mercados y a veces no coincide. Cuando divergen las expectativas entre uno y otro o las previsiones entre uno y otro empiezan a tomar caminos distintos. Las economías emergentes siguen aportando casi todo el crecimiento internacional. Aparte de Estados Unidos, lo único que crece en el mundo, simplificando, son los países emergentes. Otra cosa distinta es que los mercados emergentes, tanto de bonos como de bolsas, ya no lo están haciendo tan bien como lo han hecho estos 5 años previos. Y ya os dejo caer un mensaje de los gordos, de esos gordos. Todo lo que ha funcionado en temas de inversiones estos 5 años atrás no tiene por qué ser lo que mejor vaya a funcionar los 5 años venideros. De hecho, en algunos casos va a ser justo lo contrario, según lo vemos nosotros. Entonces, los mercados emergentes están empezando a sufrir un cierto agotamiento del modelo económico de algunos países emergentes. Simplemente os lo dejo, os esbozo este mensaje, que van a crecer, pero que sus mercados ya no van a dar tantas alegrías como han dado estos años previos. Luego, temas de inflación, en general contenidas. Estamos en un mundo en el que crece poco, costes laborales a la baja, hay poco crecimiento del crédito, etcétera, etcétera, y al final lo que nos lleva es a mantener unas inflaciones bajas, no solo en España, sino en Europa, en Estados Unidos y en general, incluso en el mundo emergente, las inflaciones también están descendiendo, ¿no? Y luego, por último, en cuanto a mercados, también, antes de entrar luego un poquito más en detalle, de largo plazo, y de largo plazo son años, estamos hablando de años, que además en fondos de pensiones creo que interesa más, si cabe todavía, mirar a los activos financieros en perspectiva bastante larga. Estamos viendo las bolsas como el activo a tener, como el activo mejor posicionado, mejor por valoración y que mejor se va a adaptar a lo que creemos que va a ir pasando en el ciclo económico. Con toda la moderación que queráis, con todos los controles de riesgos y ajustando los niveles de inversión al riesgo esperado, con todo lo que queráis, pero las bolsas no hay que dejarlas de lado en este momento del ciclo económico. Este también es otro mensaje de fondo. Sin embargo, ¿qué no nos gusta?
todo lo que ha funcionado bien, por ejemplo, en el mundo de los bonos. Los bonos de Alemania, los bonos de Estados Unidos, los bonos de Gran Bretaña, los bonos de los países más fuertes lo han estado haciendo fenomenal, han subido en precio muchísimo estos últimos 5 años, toda la crisis. A partir de ahora pensamos que estamos en un punto clarísimo de inflexión. Además, este punto de inflexión que veníamos pronosticando justo lo estamos viendo en estos días. Los mercados financieros, habéis visto noticias, esto es justo ahora lo que está pasando. Y estos bonos que lo han hecho tan bien, creemos que lo que va a hacer es que van a ir subiendo sus rentabilidades y ya no lo van a hacer tan bien estos próximos años, ¿no? Y luego, bonos periféricos, bonos de España, bonos de Italia, ahí estamos neutrales. Ofrecen una yield atractiva para el riesgo que se adopta. También podemos hablar de esto luego en el coloquio, si queréis, del bono español como tema de qué pasa ahí y qué rentabilidad tiene que tener y cuál no. Y en el mundo del crédito, de la deuda corporativa, de la deuda que emiten las empresas, lo ha hecho fenomenal también estos años, estamos ya un poquito más escépticos. Y luego nos gusta el dólar, de largo plazo como divisas nos gusta el dólar, de hecho estamos largos de dólares en las carteras, y el mundo de las commodities es en inglés, materias primas, el mundo del petróleo, metales preciosos, etcétera, etcétera, también lo ha hecho muy bien estos años atrás y tenemos dudas de que lo vaya a hacer también estos próximos años, entre otras cosas porque las materias primas van muy ligadas al crecimiento económico en China y China está decelerando. Quedaros también con ese mensaje, ¿no? Entonces, de fondo, estratégicamente, las bolsas creemos que son uno de los activos para hacer cartera. Insisto, hay que mirar unas bolsas sí, otras no. Niveles de riesgo siempre muy controladitos, de esto me vais a oír hablar mucho, pero las bolsas creemos que no hay que tener cero en carteras a la hora de conseguir unos objetivos de rentabilidad razonables. Ahora hablaremos de esto más a fondo, ¿no? Estos son los principales mensajes, sobre todo de toda esta primera parte. Vamos a ver un poquito más en detalle alguno de estos temas, pero no me quiero estancar mucho. Mirad, por ejemplo, aquí sí que vais a ver cómo las bolsas, en el año, es la columna en la derecha del todo. YTD significa year to day. En inglés, hasta el día de hoy, el Standard & Poor's lleva un 11% en positivo, la bolsa americana. Las bolsas europeas iban en positivo todas, pero estas últimas 2 semanas han tenido un bajón. Se nos han metido un poquito en positivo, pero nos preocupa poco. Tenemos la bolsa japonesa que lleva subiendo un 25% este año, pero por un tema, yo creo, bastante delicadito, bastante especial. Están intentando hacer una política monetaria muy agresiva en Japón y a ver si les sale bien o no. De momento la bolsa lo está premiando. Y luego mirad a lo que iba, mirad todo el mundo emergente. Insisto, siguen creciendo mucho, pero mirad cómo las bolsas emergentes, por ejemplo, este año están en negativo. Tenéis el índice MSCI que engloba todos los países emergentes, va un 14% en negativo en el año. La bolsa emergente, la parte de Europa emergente está un 15% en negativo, Latinoamérica un 20%, Asia un 11%. ¿Veis lo que os decía de esta divergencia? Que una cosa a veces es crecer económicamente y otra que los mercados financieros se crean que ibas a crecer más de lo que realmente están creciendo y al final lo que hacen es caer, ¿no? Entonces quedaros, como digo, con este matiz o con estas cautelas un poquito en los activos de emergentes, ¿no? Estratégicamente siempre hay que considerarlos como atractivos, pero estamos atravesando unos trimestres un poquito complicados. Mirad, me quiero detener, esto es lo que os comentaba antes, que las inflaciones están bajas y tiene pinta de que van a seguir bajas, pero bajas este año y el que viene. La inflación en el medio y largo plazo, una de las salidas a la crisis y al pelotón de deuda que tienen muchos países va a ser que los bancos centrales permitan un poquito más de inflación. Entonces, una cosa es que ahora mismo las inflaciones estén bajas y otra, hablaremos ahora después bastante más de la inflación, y otra, que un fondo de pensiones, vosotros mentalmente, no considerarais adecuado el cubrirse de subidas potenciales de la inflación a futuro. Insisto, es distinto el que ahora mismo tengamos inflaciones bajas con la posibilidad de que dentro de 3, 4, 5 años empiecen a repuntar, porque venga más crecimiento económico y porque los bancos centrales permitan un poco más de inflación de lo que han permitido estos años atrás, ¿no? Ahora volveremos sobre este tema de la inflación. De momento, como os digo, están bajas en Estados Unidos, en Europa. Mirad. Nos vamos a ir a Estados Unidos. Os decía, hemos hecho hasta ahora mucho hincapié en Estados Unidos y en que tiene unas previsiones que no están mal.
por varios motivos, pero uno de los principales, bueno, 3-4 motivos, ¿no? El mercado de la vivienda, allí ya están subiendo los precios. Estados Unidos, a diferencia de Europa y de España, es una economía que igual que se desajusta, se ajusta luego muy rápido. Y si allí los precios de la vivienda se encarecen en exceso, tal y como funcionan allí las cosas, los precios caen en 1 o 2 años, caen un 30, un 40% y el mercado se vuelve a reactivar. Entonces, ellos ya tienen el mercado inmobiliario bastante saneado. Tienen los bancos muy saneados. La deuda total que tiene la economía sobre su PIB, sobre su riqueza, ya está bajando. En Europa y en España todavía está subiendo la deuda total, cuando en Estados Unidos ya está bajando. Es un mercado laboral bastante flexible, hay movilidad geográfica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un país que al final te das cuenta de que está mucho más capacitado que otros para acabar saliendo de una crisis como la que tenemos, ¿no? Esto en cifras lo podéis ver reflejado, por ejemplo, en la tasa de paro, que es en este gráfico que tenéis arriba a la derecha. Esa línea azul clarito es la tasa de paro en Estados Unidos. Iros al eje, en el gráfico al eje de la derecha. Mirad cómo la tasa de paro llegó en el año 2010 a casi el 10%, una cosa así. Mirad cómo se ha ido reduciendo el paro y ya están en el 7,5% de paro en Estados Unidos. Si este gráfico lo vemos en Europa, está ocurriendo lo contrario, el paro todavía está subiendo, ¿no? Por eso os decimos que las perspectivas para Estados Unidos, sin ser bollantes, no son malas, ¿no? Luego hay un tema, este tema es muy técnico. Yo casi os propondría que, sobre todo por si tenéis algún interés, el tema del quantitative easing, de qué está haciendo la Reserva Federal, de si va a comprar bonos, de si va a dejar de comprarlos. Yo creo que podemos dar solamente 2 pinceladas, y es que, seguramente lo habéis oído también, que ahora la Reserva Federal lo que ha dicho es que va a ir gradualmente reduciendo las compras de bonos en los mercados financieros. Uno de los instrumentos que han tenido los bancos centrales para paliar un poco los efectos de la crisis ha sido: voy a comprar yo los bonos que emiten los tesoros y los voy a dejar en un balance. Es como un truco, ¿no? Los bancos centrales crean el dinero, compran los bonos de los países y, como compran los bonos, la oferta y demanda al final hace que los bonos, si alguien los compra, vayan bajando de rentabilidad. Y han mantenido artificialmente los tipos de interés muy, muy bajos. Como la economía norteamericana ya se está recuperando lo suficiente, la Reserva Federal de Estados Unidos ha dicho: poco a poco voy a ir comprando menos bonos y los tipos de interés van a ir subiendo. Esto que está pasando en Estados Unidos tiene un efecto látigo en el resto del mercado de bonos internacionales, y a lo que te lleva es a que suban las rentabilidades de los bonos en Estados Unidos, pero también en el resto de países. Están subiendo en Alemania, están subiendo en Gran Bretaña, están subiendo en Francia, han subido en España, en Italia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que hay detrás, ¿no? Un efecto contagio. Entonces, insisto, esto ya parte es un poquito, a lo mejor en exceso técnica, pero hemos hecho unos cálculos de cuándo creemos que la Reserva Federal estadounidense va a dejar de comprar bonos en el mercado secundario. Los números que nos salen son lo veis en ese recuadro de ahí arriba a la derecha, lo que está sombreado, entre marzo de 2014 y julio de 2014. Si los norteamericanos continúan con la creación de empleo que están teniendo ahora mismo, la Reserva Federal ya no va a comprar más bonos en el verano que viene, ¿no? Esto, que sabemos que se producirá en el verano que viene, ya está teniendo implicaciones ahora mismo, ¿no? Porque ya poquito a poco van subiendo los tipos de interés. Y luego, mirad, en Europa hay algo, por hacer una lectura justa y no arrojar solo sombras sobre Europa, Europa se está reajustando, y se está reajustando los países que llamamos core, los países de Centro Europa, que están mucho más sanos, más sólidos y en esta crisis están siendo bastante inmunes, respecto a los de la periferia, respecto a España, Portugal, Italia, el otro y el de más allá, ¿no? Entonces, hay algo clave a futuro que ya se está ajustando, que son los costes laborales unitarios. Esto se cuenta así en unos 5 segundos, pero es muy incómodo, porque es nuestro día a día. Significa que en general estamos perdiendo poder adquisitivo o ganando menos dinero, o nos están bajando los sueldos. En definitiva, un país como el nuestro necesita de nuevo abaratarse para volver a competir en el mundo. Pasa lo mismo, la palabrita globalización se dice en un segundo. La globalización está teniendo unos impactos brutales en muchos países.
¿Por qué? Pues porque pasas a competir internacionalmente con gente que gana poquísimo en economías subdesarrolladas o en fase de desarrollo, ¿no? Entonces, este proceso de adaptación es muy incómodo, lo sufrimos todos en el cuerpo, ¿no? Pero ¿qué estamos viendo? Mirad, que poco a poco ya se está reequilibrando, por lo menos internamente Europa. Mirad cómo los países de Centro Europa son la línea azul oscuro, veis cómo sus costes laborales unitarios desde el año 2008 llevan una línea totalmente ascendente, y mirad cómo los países de la periferia, es la línea naranja oscura, inicialmente todavía les subían más los costes laborales, ya en plena crisis, pero mirad cómo se han moderado mucho, y desde el año 2008 los costes laborales ya han subido más en los países fuertes de Europa que en los países débiles. Esto, que todavía solo estamos empezando a disfrutar de estas bondades, en España, por ejemplo, porque cada vez estamos empezando a exportar más, porque nos hemos abaratado. Estas bondades luego duran muchos años en la economía, porque te has vuelto a convertir en un país más barato y más competitivo. Estos ajustes, que son lentos y dolorosos, luego es gasolina para muchos años, ¿no? Entonces sí hay futuro en países como el nuestro y en general en Europa, toda la periferia, pero este proceso es lento, ¿no? Luego, solamente una pincelada, que también si queréis lo dejamos para preguntas posteriores, ¿no? Y esto también es una velada crítica a soluciones políticas facilonas, ¿no? Es que lo que tiene que hacer Europa son eurobonos y así salimos todos de la crisis. Nos ha fastidiado, qué fácil. Vosotros poneros en la tesitura de un alemán, de un finlandés, de gente que ha sido bastante más sensata a la hora de gastar dinero, y ahora les decimos, mira, nos vamos a juntar todos de la manita y lo que vamos a hacer es compartir todas las deudas. No es sensato. O sea, si vosotros hubierais estado 10 años de contención, no os gustaría que os viniera alguien a contaros eso, ¿no? Pues esto, simplificando mucho, esto básicamente es lo que está pasando en la política europea. Entonces, va a haber eurobonos, pero dentro de años, cuando los países se hayan ajustado más y cuando nos fiemos más unos de otros. Sencillamente, ahora hay países que todavía no se fían mucho de otros. Esto es lo que está ocurriendo. Entonces, será bueno que haya eurobonos. Europa solo tiene una salida, que es compartir más política fiscal, más política monetaria, etcétera, etcétera, pero esto no va a ser inmediato. Que nadie os venda que esto va a ser inmediato, porque no se va a aprobar en Europa, ¿no? Y luego el tema de la unión bancaria, que es donde se debería acelerar un poquito más. Justo hoy es miércoles, justo hoy se está debatiendo en Bruselas el tema de la unión bancaria, antes del Consejo Europeo que hay mañana y pasado. Aquí España se está jugando bastante. ¿Cuánto dinero nos dejan para recapitalizar bancos en el futuro si vuelve a pasar algo? Un fondo de garantía de depósitos a nivel europeo, conjunto, se tiene que aprobar, pero también va a tardar tiempo. Nos estamos jugando bastantes cosas. Los grandes bancos españoles y todos los grandes bancos europeos van a pasar a estar supervisados por el Banco Central Europeo en vez de por los bancos nacionales. Por ejemplo, a BBVA le va a supervisar el Banco Central Europeo, no el Banco de España. Todas estas cosas son las que ahora se están negociando en Europa, y al final te llevan a tener un sistema financiero más sano y más sólido. A futuro lo vamos a tener. La crisis financiera ya la estamos dejando atrás, ¿no? Y luego, mirad, esto nos pega de lleno porque son los desequilibrios españoles, ¿no? Y seguro que todos vosotros estáis preguntándoos qué piensa el BBVA de la economía española, vamos a salir ya de la crisis, sí, no, cuándo, cómo, con qué intensidad. Mirad, el panorama que vemos para la economía española poco a poco va siendo mejor. Cada vez tenemos más confianza en que estamos haciendo suelo. Le damos verosimilitud a estas declaraciones de que la recesión la vamos a dejar atrás. Tiene pinta de que sí, pero una cosa es dejar una recesión atrás y otra crecer con fuerza. No vamos a crecer con fuerza. La segunda parte del año va a ser un poquito mejor, técnicamente ya no vamos a estar en recesión. El 2014 podemos crecer hasta un 1%, más o menos, pero son cifras con las que todavía prácticamente no se crea empleo y con las que todavía sigues en una fase de ajuste intensa. Entonces, y además esto va a ser así durante unos añitos, en España y en Europa en general, ¿no? Tenemos que drenar todavía muchísima deuda. Todavía hay mucho agente social en España que está muy endeudado y esto lleva años el irlo revertiendo, ¿no? Dicho esto, hay dos grandes desequilibrios de la economía española que se están solucionando ya. Uno, la balanza por cuenta corriente. Mirad, como ya justo la acabamos de equilibrar en este primer trimestre de este año. Es la línea naranja. ¿Veis cómo llegamos a acumular, cuando nos creíamos que teníamos una economía fantástica, en los años 2005, 2006, 2007, ahí llegamos a acumular una balanza por cuenta corriente del 10% del PIB. Ahora os explico qué es esto. Básicamente,
es que le estamos comprando al resto del mundo un 10% más de lo que le vendemos. Imaginaros que tenéis una tienda y permanentemente le pagáis a vuestros proveedores un 10% más de lo que ingresáis de vuestros clientes. Y digo, oye, es que esa tienda no puede ir bien. Sí o sí. Y además ese dinero, año tras año, lo vas guardando en una caja. Pues esa es la balanza por cuenta corriente española. Llegó, en términos de dinerito, nos llegábamos a gastar de más con el resto del mundo 100.000 millones de euros al año. Es una barbaridad. No todo era importaciones frívolas, había maquinaria productiva, había cosas que se necesitan para crecer, pero en el largo plazo esto no puede funcionar, ¿no? Entonces ahora se nos ha caído la economía, se han derrumbado las importaciones y estamos exportando más. Nuestros empresarios lo hacen muy bien, todos los que pueden, y cada vez van exportando más. Y eso nos lleva a equilibrar este gran desequilibrio histórico de la economía española. Sin esto no hay salida a la crisis. Lo que pasa es que esto en la calle no se ve. Tú vas andando por la calle y no te encuentras con la balanza por cuenta corriente. Pero de fondo los países tienen que solucionar problemas de este tipo para salir de las crisis, ¿no? Y el segundo desequilibrio es el déficit presupuestario. Pasa lo mismo. Tienes una tienda y permanentemente te gastas más dinero del que ingresas. Vas pidiendo a los bancos deuda y deuda y deuda para mantener la tienda abierta. Este es el déficit presupuestario. No solo nuestro país, sino muchos otros se han acostumbrado a vivir con un déficit permanente hasta que eso explota. Y no puedes vivir con un déficit permanente y con deudas crecientes y crecientes. Entonces mirad cómo en los años 2000 llegamos, es la línea cortita naranja, cómo llegamos a tener más o menos equilibrio presupuestario y cómo se nos dispara el déficit de forma brutal hasta casi el 11% del PIB. Esos son 110.000 millones que gastamos que no tenemos, por ejemplo en el año 2009. Entonces, esto hay que corregirlo. Es que si no, no quieren comprar luego nuestros bonos en los mercados financieros. No hay que acusar a nadie de que existe la mano negra, ¿no? Es que te has gastado un montón de dinero y los mercados dudan de que luego lo vayas a poder repagar. Es simplote, pero el mecanismo es un poco ese, ¿no? Entonces, hay vida, hay futuro, porque aunque cueste hacerlo, vamos reequilibrando las cuentas públicas. ¿Veis esta línea? Y sobre todo la más importante es esta línea de aquí azul oscura, porque es el déficit estructural. Es el déficit que tiene la economía española independientemente de si hay recesión o estás creciendo. Es el dinero que de forma estructural te estás gastando de más. Esta partida de aquí es la que se negocia en Bruselas. Y veis cómo lo estamos reduciendo. Y el camino tiene que ser este hasta que equilibremos las cuentas públicas, ¿no? Entonces, lo que os decía, sí que hay vida, pero el ajuste es duro y esto lleva unos cuantos años. Luego, alguien además antes en el café me preguntaba, mirad, solamente, y ya voy a pasar a los mercados, no quiero liarme más con esta parte de la presentación, y vamos a pasar a la segunda parte de la presentación, que atañe más a fondos de pensiones, propiamente dicho. Pero solamente una cosa más, otro desequilibrio que está corrigiendo la economía española. Mirad, a ver si me ve la cámara porque yo creo que me estoy escondiendo. A ver, tenemos aquí esta es la tasa de destrucción de empleo privado en España. Hemos hecho base 100 en el año 2007 y hemos destruido aproximadamente un 25% de todo el empleo privado en España. Bueno, pues mirad las administraciones públicas. Lo siento mucho, pero mirad las administraciones públicas. Este es el conjunto de la administración pública. Desde el año 2007 sigue contratando un 10% más en plena crisis. Esto es insostenible para cualquier país. Tú no puedes mantener cada vez menos gente en el empleo privado trabajando y cada vez más funcionarios. Es que esto no se sostiene. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el empleo público se está reduciendo, sobre todo vía interinos, pero que se está reduciendo. Y sobre todo, mirad las comunidades autónomas. Es que llegaron al 115. Es que contrataron un 15% más en plena crisis, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que nos están mirando en el extranjero para dar credibilidad o no a que nos estamos ajustando y a que vamos a volver a tener una economía, pues lo siento, más sostenible y más responsable. Es que si no, esto no da más de sí. Es lo que hay, ¿no? Entonces, como digo, no quedaros con el desastre, sino quedaros con que se está corrigiendo y con que poquito a poco las piezas en la economía española están empezando a encajar, pero el encaje va a ser lento, ¿eh? Y luego ya unas pinceladas muy rápidas de mercados. Mirad, ¿por qué os decía que las bolsas son de muy largo plazo o estamos en el momento posiblemente adecuado para mirar las bolsas con perspectiva de medio y largo plazo?
porque incluso las que han subido más, que algunas ya han subido bastante, y de hecho tenemos bolsa en los fondos de pensiones, en mayor o menor medida dependiendo de la política inversora, pero la tenemos. Mirad cómo incluso el Standard & Poor's 500, que desde el mínimo ha subido prácticamente un 100%, está, os lo vais a tener que creer un poquito, porque esto es muy técnico, pero no tenemos ninguna señal de alerta en la valoración del Standard & Poor's 500 respecto a su historia. Cómo ha cotizado normalmente por valoración la bolsa americana y cómo está cotizando ahora, está bastante alineado, está razonable, no está cara a pesar de lo que ha subido. ¿Por qué? Porque sus empresas ganan mucho dinero. Esto es lo que hay debajo de las bolsas, ¿eh? Debajo de las bolsas hay empresas, no países, que esto también es importante tenerlo en cuenta. Lo mismo con las bolsas europeas, lo mismo con el IBEX, con la francesa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde tenemos una señal de alerta negativa de que está cara? La bolsa mexicana. Por cierto, lleva en el año un menos 15, menos 20%. Se han encarecido bolsas en general de países emergentes. Con las caídas de estos días, esto está actualizado ayer, ya han desaparecido señales de alerta. Bolsas que están muy baratas aparentemente, pero que no nos atrevemos a entrar por diferentes motivos, la bolsa china y la bolsa rusa. No queremos entrar a pesar de que lo veamos barato. Tenemos motivos para no entrar. Pensamos que nos podemos quedar enganchados ahí. Y luego, ¿cuáles son los bonos? Esto es en rentabilidad real, es decir, la rentabilidad de un bono, pero descontada la inflación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los bonos que te ofrecen una rentabilidad real, no nominal, real, atractiva? Los bonos españoles y los bonos italianos, por ejemplo, los tenemos en verde. Cubres de sobra la inflación. Con el bono alemán, a pesar de que ha repuntado ahora mucho, solamente cubres o ganas por encima de la inflación un 0,3%, prácticamente nada. Por eso os decía que esos bonos no nos gustan, etcétera, etcétera. Bonos mexicanos caros, en general los bonos de emergentes han estado caros y justo ahora se están abaratando en estas semanas, ¿no? Y estos son los principales mensajes. Entonces, cautela un poco, como os decía al principio, en el mundo de los bonos de los países más sólidos, y si se pueden encontrar rentabilidades razonablemente atractivas en la Europa periférica, ¿no? Y por ejemplo con los bonos españoles. Todo esto me lo voy a saltar. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto llevamos? Media hora. Media hora, vale. ¿Os estáis aburriendo? No. Vamos a ver, mirad. Y ahora vamos a pasar a esta otra parte. Aquí incluso podemos ir un poquito más rápido. Son mensajes muy claros, ¿no? ¿Nosotros qué hacemos con los fondos de pensiones? Gestión activa, pero incidimos muchísimo en la política de control de riesgos. Esto me lo vais a ir ahora 3 o 4 veces. Solamente queremos hacer aquello que con lo que vosotros estéis cómodos. No os queremos dar sorpresas y por eso decimos, hacemos gestión activa, pero con control de riesgos, por diferentes vías, ¿no? Entonces, vamos a comentar aquí varios factores. Uno, le hemos preguntado a nuestros clientes, es decir, a vosotros, ¿qué preferís? Si tenemos que fijar un objetivo de rentabilidad a medio y largo plazo. Y la mayoría de vosotros nos habéis dicho que lo que preferís, esa barra verde a la derecha del todo, es obtener rentabilidades iguales o superiores a la inflación. Que para nosotros esa respuesta es la que más sentido tiene. Tiene mucho sentido. En el medio y largo plazo, tu objetivo de un fondo de pensiones en el que no te jugar alegremente los dineros sea ir batiendo a la inflación e ir poquito a poco acumulando riqueza. Nosotros estamos muy cómodos con esta respuesta vuestra. Y luego también nos hemos preguntado, hablo en genérico a todos nuestros clientes, y a la hora de intentar ganar algo más de dinero, si los clientes aceptan inversiones que no son líquidas. Y casi la mitad nos han dicho que sí, que es la barra verde, incluso un poquito más de la mitad nos han dicho que sí, que aceptarían en cartera tener activos no líquidos. Aquí nosotros estamos un poquito en desacuerdo y preferimos decirle al cliente, ojo que no estás valorando bien el riesgo de iliquidez. ¿Eso en qué consiste? En que si nosotros compramos cosas en cartera, van subiendo, van bien, todo lo que queráis, ¿no? Pero de repente viene una crisis como esta que hemos tenido, esas cosas luego no las quiere comprar nadie. Y nosotros levantamos el teléfono, las queremos vender y no hay comprador al otro lado del teléfono. Entonces se convierten en activos ilíquidos, se convierten en activos muy difíciles de valorar y vosotros podríais empezar a pensar ¿qué están haciendo con mi dinero? A mí que me devuelvan mi dinero. Y nosotros os diríamos, oye mira, es que intento devolverte tu dinero pero no encuentro comprador.
Entonces, por eso preferimos mantener una política de inversión en este sentido también conservadora y favorecer activos líquidos versus activos ilíquidos. ¿Que hay fondos de pensiones que ganan un poquito más de rentabilidad? Mira, que lo ganen, mejor para ellos. Pero cuando vienen luego mal dadas, ahí les queremos ver. Porque, insisto, hay muertos en las carteras que luego no hay quien venda porque nadie lo quiere comprar, ¿no? Entonces, este riesgo de liquidez nosotros lo tenemos muy en cuenta a la hora de gestionar las inversiones de los fondos de pensiones. Y tenemos cosas que cotizan y tenemos cosas que sabemos que descolgamos el teléfono y las podemos vender. A mejor o menor precio, a mejor o peor precio, dependerá de la coyuntura, pero sabemos que tienen una salida en el mercado, porque son cosas que alguien va a querer a un precio, ¿no? Aquí simplemente esto es un cuadro, incluso me lo voy a saltar, me voy a ir al que hemos hecho nosotros, que es este otro de aquí. ¿Qué combinaciones de rentabilidad y riesgo podemos obtener? Bueno, pues hay algo en los mercados financieros que es absolutamente, es un axioma, y es que si tú quieres obtener más rentabilidad vas a tener que asumir más riesgo y viceversa. El que os cuente esta película de otra forma os está engañando, lo siento muchísimo. Y de ahí se derivan luego casos complicaditos, afinsas de turno, gente que promete mucha rentabilidad con muy poquito riesgo. Eso es mentira, eso no existe. Que ojo siempre con alguien que os prometa mucha rentabilidad y muy poquito riesgo. Eso matemáticamente no existe. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Combinar de la forma más adecuada, a nuestro mejor entender, volatilidad, es decir, riesgo, es decir, variabilidad en el precio de los activos, cuánto se menea el precio de un activo, con la rentabilidad que le esperamos. Y como veis, en general, a más volatilidad, total return es rentabilidad esperada. Más rentabilidad crees tú que te va a dar ese activo. Entonces, hemos hecho un estudio desde el año 1925 y cuál para nosotros, cuáles son los dos activos que te ofrecen más rentabilidad para un riesgo razonable. Lo que se llama high yield, que son los bonos corporativos de empresas con un poco de riesgo, o mucho riesgo en algunos casos, depende de la fase del ciclo, y la bolsa. Ahí está representada por el Standard & Poor's 500. Manejando un poco esos dos activos, con prudencia, tú puedes obtener una combinación muy óptima de rentabilidad y riesgo. Por contra, ¿qué activos salen mal en términos de rentabilidad y riesgo? Las materias primas, las commodities. Tienen mucha volatilidad y en el largo plazo ofrecen muy poco rendimiento. Este activo no sería óptimo para tener en las carteras. Hay fases que sí, hay fases que se puede tener, pero estratégicamente en el muy largo plazo, ojo con este tipo de activos, ¿no? Este tipo de estudios son los que tenemos que hacer y nosotros luego vamos haciendo los números y vamos diciendo, esto es como hacer una medicina en una farmacia de las antiguas, ¿no? ¿Cómo se llama? Una fórmula magistral, ¿no? Vas añadiendo un poco de aquí, un poco de allá, según vayas viendo la situación. Pero insisto, no hay magia. Si vosotros queréis más rentabilidad en las carteras, tendréis que asumir más riesgo. Si no, nosotros no os estamos contando algo que no es así, ¿no? Entonces, una cosa es la rentabilidad y el riesgo, y luego otra cosa en la que también insistimos mucho es diversificar los activos. ¿Por qué? Porque cuando tú compras activos que crees que van a subir, pero que no se mueven a la vez, al final lo que estás reduciendo es lo que se llama la volatilidad. Estás bajando el riesgo de tu cartera, obteniendo una rentabilidad razonable. Este concepto de la diversificación, ponemos aquí, sentido común e historia. Mirad, lo tenéis en la Biblia. Divide tus inversiones entre varios lugares, ya que no conoces los riesgos que te acechan. Lo tenéis en el Talmud. Invierte tus activos en tres partes, una en negocios, otra en liquidez, oro y cash, y otra en tierras. Incluso en la obra de Shakespeare, en El Mercader de Venecia. Eso está en inglés, pero bueno, viene a decir que él está confortable teniendo poco riesgo, básicamente, y sobre todo dividiendo entre un lado y el otro el dinero, ¿no? Luego de Markovich es ya literatura financiera, ¿no? Entonces, este concepto de diversificación, que también lo tenemos nosotros muy en cuenta a la hora de hacer vuestras carteras, lo veis representado aquí. Nosotros tenemos un activo financiero A, queremos que su precio va a ir subiendo. Tenemos un activo financiero B, también queremos que su precio va a ir subiendo. Pero sí, lo que se llama técnicamente descorrelacionan, es decir, que no se mueven a la vez, que cuando uno sube otro baja en determinados periodos, tú al final lo que tienes es una dirección clara, pero más estable. No vas pegando estos vaivenes, porque cuando uno sube, el otro baja.
y tú te vas quedando por aquí en medio. Esto técnicamente es el concepto de descorrelación en los mercados financieros. Tenemos que buscar también este tipo de activos, porque a vosotros en el valor liquidativo luego de los fondos de pensiones no va pegando saltos, sino que es más estable. ¿Cómo gestionamos? ¿Qué tipo cómo es nuestro día a día realmente luego en la oficina? Pues mirad, tenemos un fondo, tenemos un mandato que nos viene de vosotros y en el mandato tenemos lo que se llama un benchmark. Ahora vamos a hablar de los benchmarks, de ventajas e inconvenientes de unos y otros, ¿no? Entonces, ¿cómo es nuestro día a día? Miramos las condiciones de mercado, miramos qué está pasando en las economías y empezamos a decidir qué niveles de inversión hay que tener en los fondos de pensiones y qué mezcla de activos hay que tener. ¿Cuánta renta variable tenemos que tener? ¿Cuánta renta fija tenemos que tener? ¿Qué exposición a las divisas tenemos que tener? Os decía, por ejemplo, que estamos largos de dólares, estamos comprados de dólares porque creemos que en el largo plazo va a ir subiendo. Inversiones alternativas. Ahora mismo tenemos tenemos muy poquitas, pero también creemos que hay que irlas contemplando para batir a la inflación. Este es nuestro día a día, ir formando vuestras carteras. Tenemos carteras modelo, tenemos un equipo entero de renta variable, otro equipo entero de renta fija y parte del dinero del fondo de pensiones le decimos, toma, esto es tuyo y compón una cartera de acciones de compañías que tú creas adecuada para esta consideración de riesgo. Lo mismo con la renta fija. Tenemos un equipo de analistas, algunas flores tenemos que echarnos, el mejor de España, clarísimamente, en tema de análisis de fondos de inversión de otras casas, que se llama Quality. También podemos comprar fondos de inversión sabiendo exactamente qué tipo de fondo de inversión de otra casa, que no es la nuestra, estamos comprando, porque hacemos lo que se llama una due diligence, es decir, hacemos una auditoría de riesgos brutal a gestoras que no son las nuestras, antes de comprar cualquier activo de ellos, ¿no? Tenemos futuros, tenemos ETFs, que es algo parecido a fondos de inversión, tenemos opciones. Lo de futuros y opciones, estos son los derivados, también tienen muy mala prensa. Oh, yo no quiero derivados y tal. Yo simplemente os lo esbozo, una idea. Los derivados pueden ser todo lo buenos que uno quiera o todo lo malos que uno quiera, depende del uso que se le dé. Es como un arma, tú si la disparas o no la disparas. Bueno, ¿a qué voy? A que tú, los derivados, en vez de para acumular riesgo, valen también para cubrirte riesgos, valen para no tener pérdidas en unas carteras. Entonces, también ojo, porque, insisto, en la calle la palabra derivados es como el especulador, lo malo, el peligro, las pérdidas. No, para nada. Todo lo contrario puede ser. Si yo tengo una cartera y lo que hago es vender futuros, estoy neutralizando el riesgo de esa cartera y no pierdo dinero. Y puedo hacer operaciones muy parecidas con opciones. Entonces, como veis, aparte de la mala prensa que tienen, están en los mercados financieros para quedarse y van a seguir, porque se le puede dar un uso u otro uso, depende. Nosotros lo solemos utilizar como cobertura muchas veces, los derivados, para que los valores liquidativos no entren en pérdidas y cosas por el estilo, ¿no? Y luego, y ya estoy cerquita del final, tema benchmark, tema muy delicado. Comisiones de control, qué política inversora seguimos, cuál no seguimos. Mirad, hay varias alternativas. La primera, fijar un índice de referencia. Un índice, un 50% bolsa, 50% bonos, por ejemplo. Ventajas e inconvenientes. Si tú te mantienes ahí firme durante muchos años, es posible, muy posible, que logres unas rentabilidades que no estén nada mal. Por eso ponemos ahí cumplimiento de objetivos a largo plazo. Pero puedes tener años malos o muy malos. Y luego pérdida de fe por el camino. Hay gente que se sale por el camino en el peor momento, además, muchas veces. Entonces, pros y contras. Segundo objetivo, estamos muy cómodos con él, ya os lo adelanto, batir al IPC, batir a la inflación. Tercer objetivo, retorno absoluto. No me pongas ninguna referencia y tú gáname dinero. Eso es muy cómodo de decir, pero tiene algunos problemas. En el corto plazo, lo normal es que si tú tienes una política de retorno absoluto, adoptes poquitos riesgos, porque no le quieres perder dinero al cliente. Pero incluso a veces ese exceso de prudencia al cliente, sin que se dé cuenta, le puede acabar siendo contraproducente en el muy largo plazo. Porque por ser timorato y no perderle dinero al cliente, puedes acabar perdiendo muchas oportunidades. Hay pros y contras en cualquiera de los tres. Nosotros, ¿qué creemos? Que es mucho mejor manejar una combinación de los tres. Tener muchísima sensibilidad a que las carteras no entren en pérdidas, es decir, retorno absoluto. Tener mucha sensibilidad a ir logrando batir al IPC de forma consistente, es decir, ir acumulando poquito a poco riqueza en los fondos de pensiones. Y luego también sensibilidad a que lo que no pueden es subir los mercados financieros durante 10 años alegremente y tú des una rentabilidad
muy, muy baja. Tienes que tener sensibilidad a qué está pasando también con los índices de referencia. Entonces, como veis, creemos que es mucho mejor para vosotros una combinación de los tres. Tener tres sensibilidades que pueden ir al unísono o que una sensibilidad prime por encima de otra en según qué periodo, ¿no? Este es el problema, por ejemplo, de los índices de referencia y sobre todo de las bolsas. Mirad, si yo tapo aquí algunos periodos, esta es la bolsa americana, por ejemplo, el que entre aquí, el que haya entrado en la bolsa americana a comienzos de los 2000 y haya ganado todo esto, no se ha forrado en bolsa. El que haya entrado en bolsa aquí y haya vendido en plena crisis, ha perdido en bolsa hasta la camisa. A lo que voy, que los índices de referencia están muy bien si eres muy, muy largoplacista y encima no tienes crisis tan gordas como las que acabamos de tener, porque la bolsa americana ha acumulado mucha riqueza durante muchos años. Pero esto es un tanto utópico, al final la gente compra, vende, se jubila, sale, entra, entonces es delicado. Como te pegue una enganchada, una crisis fuerte, no vas a tener las bondades de la bolsa que en el largo plazo sí suben y te vas a acabar quedando solamente con lo malo de las bolsas, y es que cuando hay crisis fuerte, caen fuerte y te vas a tener que salir en el peor momento. Este es el problema de los índices de referencia. Aquí lo veis, lo hemos titulado el juego de las... ¿Perdón? Sí, o a lo mejor tengo que rebobinar todavía un poco más. ¿Qué es un índice de referencia? Vale, perdón, sí. Eso es, eso es, eso es. Justo, pues eso, justo ahí has tocado el tema clave, que no queremos que solamente tengáis de referencia índices, o sea, como objetivo de rentabilidad, porque en tu fondo de pensiones yo te puedo decir, mira, vas a tener de referencia la bolsa europea, por ejemplo, o una gran parte de bolsa europea. Y la bolsa europea llega a una crisis y la bolsa europea cae un 40% en 4 años. Y yo te digo, mira, lo he hecho fenomenal porque mi índice de referencia ha caído un 40% y yo he caído solo un 30%. He sudado tinta china para hacerlo tan bien, porque, insisto, solo he caído un 30%. Lo he hecho un 10% mejor que mi índice de referencia. Y tú me vas a mirar y me vas a decir, ¿tú me estás a mí contando que lo has hecho bien cuando has caído un 30%? Entonces iba a acabarse convirtiendo en un diálogo de sordos, un diálogo sin sentido. Por eso os decimos, ojo con el talibanismo de tener índices de referencia, solo índices de referencia, porque hay periodos malos en los mercados financieros y nosotros os podríamos decir que lo hemos hecho fenomenal y lo que os estamos dando son unas pérdidas abultadas. No sé si ahora me he conseguido explicar. ¿No se refiere a la media de todos los que lo están haciendo de una manera determinada y esa media es la que comparo con el No, eso sería la competencia. Eso es distinto. Índice de referencia es la bolsa americana, un mercado de renta fija, el bono europeo, el bono alemán. Tú vas juntando, tú imagínate, un índice de referencia puede ser 25% el comportamiento de la bolsa americana, 25% el comportamiento de la bolsa europea, 25% el comportamiento de los bonos españoles y 25% el comportamiento del conjunto de los bonos europeos. Eso para un fondo de pensiones en el muy largo plazo puede tener cierto sentido. Pero como tú solamente tengas eso, nosotros os decimos, ojo, que en el muy largo plazo vas a poder ganar a lo mejor mucho dinero, pero vas a necesitar 20 o 30 años, que por el camino se os va a jubilar gente y que su punto de salida puede ser muy malo. Y pueden quejarse y decir, oye, que es que me estoy yendo con un valor liquidativo muy malo. ¿Por qué? Porque ese índice tiene fluctuaciones grandes. Y por eso lo que os decimos es que mejor tengáis también sensibilidad a otros factores. Nivel de pérdidas absoluto y el ir batiendo a la inflación. Es menos agresivo, pero entendemos que para una política de inversión como las que queremos que tenéis que tener, es más sensato. No sé si te lo he contestado ahora. Ahora sí, vale. Mirad, mira, solamente los fondos, aquí, fondos mixtos, lo que os decía antes de diversificación, no tener solamente un tipo de activo. Si tenemos carteras diversificadas y mezclamos bolsa con bonos, con otro tipo de inversiones, incluso en periodos muy malos, más o menos te aguantan en positivo. Si solo tuviéramos bolsas, en los periodos malos acabas entrando en pérdidas. Y luego, la inflación. Aquí, ¿qué decimos? Que la inflación es un enemigo poderoso y silencioso. Esto es de lo que poca gente se da cuenta. Pero daros cuenta,
valga la redundancia, de estas cifras de aquí. Mirad, si alguien hubiera invertido, en ese gráfico de ahí de la derecha, si alguien hubiera invertido $100.000 en el año 1900, ahora mismo tendría, en el año 2011, tendría $1.480. De $100.000 a 1.480. $100.000 del año más o menos 2000, 98, 2000, se han transformado en 2011 en $69.000. Has perdido prácticamente $30.000. Es decir, la inflación te va matando, te va erosionando, vas perdiendo poder adquisitivo sin darte cuenta. Entonces, esto en el medio y largo plazo es importantísimo. Por eso os insistimos en que uno de los objetivos más sensatos para un fondo de pensiones es batir de forma consistente a la inflación. Y eso además os lleva a una política de inversión razonablemente prudente. El valor liquidativo no va pegando unos saltos tremendos de un lado para otro. Y ahí creemos que nosotros somos bastante fuertes haciendo este tipo de políticas. Mirad, y aquí también esto lo hemos puesto un poquito a posta para abrir un poquito la mente también. Nosotros herramientas para invertir, para batir a la inflación, tenemos básicamente bolsa y bonos, o liquidez, dinero en cuenta corriente, lo que sea, pero hay más herramientas. Entonces, también nos queremos abrir la mente porque, sobre todo en determinados momentos, y creemos que ahora empezamos a estar en uno de ellos, hay que abrirse a otros instrumentos financieros que te pueden ayudar a batir la inflación. Hay uno, por ejemplo, que se llaman TIPS, esto es en inglés, pero básicamente son bonos que van ligados al precio de la inflación. Si sube la inflación, sube el precio de los bonos. Si baja la inflación, baja el precio de los bonos. Ese mercado en Estados Unidos está absolutamente desarrollado. Está muy desarrollado en el Reino Unido. Toda esa lista de países de ahí tienen bonos ligados a la inflación. En España todavía no. El Tesoro nos está preguntando a gente como nosotros si el Tesoro español saca bonos ligados a la inflación, si los vamos a comprar o no. Nosotros creemos que es bastante bueno, precisamente para ayudar a carteras de fondos de pensiones, por ejemplo, a ir batiendo a la inflación. Bueno, pues eso es un instrumento financiero adecuado a valorar en cuanto a alternativas de inversión, a solamente bolsa y bonos, los TIPS. Luego, y esta palabra es maldita todavía aquí, en temas de mercado inmobiliario, se llaman REITs, son como fondos de inversión, pero solamente de mercado inmobiliario. No os vayáis a España, no os vayáis a Valencia, no os vayáis al tortazo que tienen aquí los precios de las casas. En Estados Unidos están subiendo, en Europa, en muchos países no ha habido burbujas inmobiliarias. Y además, dentro del mundo inmobiliario y de REITs, iros a que en general este tipo de inversiones financieras realmente lo que compra no son revalorizaciones del precio de las casas, sino lo que compran son alquileres, sino lo que compran son rentas. Entonces, por definición, las rentas muchas veces van ligadas a la inflación, al IPC. Entonces, este tipo de inversiones inmobiliarias, de rentas, de alquileres, son instrumentos financieros también adecuados para batir a la inflación, que nosotros estamos empezando a considerar seriamente. Y luego temas de capital riesgo. Esto es más delicado, es más opaco, pero básicamente son inversiones en empresas que no cotizan en bolsa. Esto sí es más ilíquido. Con esto siempre hay que tener un poquito más de cuidado, lo que os decía antes de la iliquidez, ¿no? Temas se llama en inglés private equity, temas de capital riesgo, que os sonará algo también, ¿no? Entonces, este tipo de instrumentos también son interesantes. Y por último, y ya estamos acabando, que el riesgo es algo muy personal, somos muy conscientes de ello y difícil de homogeneizar. Tenemos que tener en consideración la edad de los partícipes, la cultura financiera, circunstancias personales, situación financiera, experiencias, entorno. Si hacemos preguntas, siempre, teóricamente, la capacidad de asumir pérdidas de un partícipe siempre es superior a la realidad. Cuando las pérdidas se producen, la gente se pone nerviosa y, oye, ¿no me dijiste que tú eras capaz de adoptar mucho riesgo porque no te importaba perder dinero? Tururú. Luego a la gente le importa muchísimo perder dinero, somos muy conscientes de esto y siempre queremos dejarlo muy claro, que la capacidad emocional de pérdidas es mucho más baja a la capacidad teórica, ¿no? Y luego además, también, según te acercas a la edad de jubilación, la gente tiene más dinero metido también. Entonces, ojo con las pérdidas violentas y repentinas en alguien que se va a jubilar en medio año. Oye, ¿qué es que ha caído esto un 20%? ¿Qué me estás diciendo? Entonces, somos muy sensibles a este tipo de políticas de inversión, ¿no? Para evitar estos accidentes. ¿Qué nos parece a nosotros sensato en el largo plazo? Un periodo, hemos puesto aquí aproximadamente 7 años, pues el IPC más 100 puntos básicos. Esto es tanto como tener cartelas con un riesgo muy controladito, sin sorpresas, sin caídas fuertes que nos metan a vosotros y a nosotros en problemas,
y poquito a poco vas acumulando, con una volatilidad muy controlada, en torno al 5%. Un valor liquidativo que va fluctuando, pero no agresivamente. Este es el tipo de inversiones en el que creemos que somos bastante buenos. Y por último, aquí ponemos, ¿no?, satisfacción del cliente. Tenemos una política de comunicación, creemos que muy buena, muy transparente. Todo lo que hacemos lo contamos y no queremos que vosotros esperéis de nuestras carteras algo que no van a dar. Queremos que siempre estén muy alineados las expectativas con la realidad. Oye, es que me dijiste que me ibas a dar un 10%, mentira, no lo hemos podido decir. Oye, es que queremos que eso siempre esté alineado, que sepáis lo que podéis esperar de los fondos de pensiones. Y luego, por último, bueno, pues aquí tenemos unos resultados que pensamos que no están nada mal. Básicamente, bueno, pues hemos batido a la competencia, a cualquier nombre que nos pongan por delante y además, en general, con mucho menos riesgo. Os voy a poner un ejemplo además muy claro. No voy a dar los nombres, pero en estos días que los mercados han vuelto a poner revueltos, había fondos de pensiones de nuestra competencia. Uno llevaba ya un 9%, otro llevaba un 7 y pico, nosotros íbamos por el 5 y pico %, ¿no? Los mercados se han puesto mal, se han puesto tomateros, llevamos unas semanas un poquito complicadas. Bueno, pues el que llevaba un 9 me parece que ha pasado negativo prácticamente, el que llevaba un 7 ha pasado al 1, y nosotros hemos bajado del 5 al 3, 3,5. Para nosotros ese es el valor, y eso es lo que os queremos dar. Ese tipo de inversiones es lo que os queremos dar cuando las cosas vienen mal, porque el correr a 280 o 300 con un coche es facilísimo. Ahora te vas a acabar saliendo en alguna curva. Yo creo que aquí, sí, además he llegado hasta el final, justo. Aquí paramos, ¿no? Y abrimos turno de dudas, preguntas, todo lo que queráis. Sí. Voy a sentar. Sí. Perdón, en todo caso, para que se oiga bien, si os parece, las personas que queráis intervenir o queráis comentar cualquier cosa, dudas, aclaraciones, opiniones, lo que queráis. Únicamente os pido que por favor habláis con el micrófono y si habla otra persona, pues le paséis también el micrófono, ¿de acuerdo? No sé quién. ¿Sí? Adelante. Bueno. Buenos días a todos. Yo soy Francisco Hernández, pertenezco a la Comisión de Control del Plan de Pensiones Empleadores de SIGMED. En toda el análisis parece muy interesante, pero yo tengo dudas o me gustaría si se pudiese aportar un poquito más a... Siempre he tenido problemas con el mecanismo, si había algún mecanismo o herramienta para, de alguna manera, si buscamos el batir al IPC, si solamente analizamos año por año que vamos por encima o por debajo, pues me parece interesante, ¿no? Pero me gustaría saber si hay herramientas o algún mecanismo para incidir en ese objetivo, lógicamente de medio y largo plazo, porque por lo menos en nuestro plan de pensiones lo importante también es lo que está pasando, ocurriendo día a día, mes a mes, porque el flujo de salida del personal, pues lógicamente tiene que estar un poco filtrado, ¿no? Si se puede. Entonces, mi preocupación desde el principio de nuestro plan de pensiones ha sido si habían mecanismos para que de alguna manera, además del benchmark y de los índices, se pudiese incidir en ese IPC, pero no solamente a medio y largo plazo, sino algún mecanismo que nos lo pudiese ir ajustando, si no al 100%, por meses, por trimestres, por semestres, por años. No hay. Esa es mi preocupación. Sí, sigo conectado, sí. No hay, desgraciadamente no hay. Yo creo, has tocado dos otros temas. Uno, si vais teniendo salida de partícipes, yo creo que hay mucha sensibilidad a no tener pérdidas, a no tener sustos en la cartera, a tener una cartera estable. Eso concuerda, yo creo, con los mensajes que habéis podido recibir de mí. Segundo, la seguridad de... O sea, tú tienes mecanismos de medición en el largo plazo, de ver cómo lo hace tu fondo, de ver cómo lo hace el IPC, de ver cómo lo hacen las bolsas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo tienes. Y en el día a día no, porque el IPC se publica, para empezar, todos los meses. Y además varía muy poco. Es una serie que va variando muy lentamente.
Adicionalmente, tú no tienes en España a día de hoy ningún mecanismo que te machee, que te iguale el comportamiento del IPC. Justo lo que os he dicho, había una transparencia, lo que hemos llamado los TIPS, que son los bonos ligados a la inflación. Eso sí que te vale para batir al IPC, pero en España todavía no existen. A lo mejor el Tesoro Español los saca. Lo que os decía, nos ha preguntado cómo lo veíamos, le hemos dicho, sí, sácalos, pero sácalos, si los sacas, hazlo bien, con un calendario definido de emisiones, sabiendo cuánto importe vas a subastar, etcétera, etcétera, etcétera. No hagas una chapucilla, ¿no? Entonces, no hay nada que a ti te pueda asegurar que vas batiendo a la inflación. Otra cosa distinta es que el comportamiento de un bono soberano, un bono español, si tú lo mantienes a vencimiento y tú compras un bono, por ejemplo, al 3% de rentabilidad, y lo mantienes hasta que venza ese bono te ha dado un 3%. Y ese 3% seguramente te iguala o te bate a la inflación. Pero por el camino, el precio de ese bono te va a fluctuar. Y matemáticamente no hay nada. O sea, tú ahora mismo estás tratando de cuadrar un círculo matemáticamente incuadrable, salvo que te den un instrumento financiero cuyo comportamiento sea el mismo que la inflación. No hay nada. Ahora sí que nosotros como gestores decimos, bueno, vamos a tener estos activos que dan esta rentabilidad, vamos a tener estos otros, vamos a mezclar estos con estos y creemos, y 100% nunca lo vamos a poder asegurar, el que diga también esto está mintiendo, creemos que con muchísima certeza este va a ser el resultado final. Buenos días, soy Carlos Martín del Plan de Pensiones de Amcor, una empresa privada, y pertenezco a un fondo de pensiones del BBV, de la Comisión de Control. Dos cuestiones de las cuales yo tengo dudas. Una es, ¿por qué el índice de referencia y la inflación como índice de referencia siempre la basamos con el IPC, cuando el IPC es un número muy abstracto que puede tener variaciones en función de lo que metamos dentro del índice, ¿vale? Y no cogemos otros índices de referencia como se está hablando en otros lugares del PIB de los países o cualquier otro tipo de referencia, ¿vale? Como yo estoy en un plan de pensiones de empleo, también me preocupa mucho el tipo de inversiones que se hacen y la responsabilidad social que tienen los planes de pensiones. Y no se ha hablado nada. El BBV, yo sé que tiene planes de inversión socialmente responsables, pero me gustaría que contases algo al respecto. En cuanto al tema de los índices de referencia y del IPC, vamos a ver, el IPC tiene una ventaja y es que es oficial. O sea, nadie lo puede trucar. Tú estás en casa viendo el telediario y te dicen las noticias. Y ha salido el IPC del mes de marzo, ha sido tanto. Y dices, vale, muy bien, tomo nota. Lo calcula el Instituto Nacional de Estadística, etcétera, etcétera, ¿no? Las dudas, y me imagino que es por donde tú vas, es que a veces el IPC de un país no es del todo representativo de lo que está pasando en la calle. Ahí surgen las dudas. Oye, que es que este IPC está infraestimando el peso, por ejemplo, en España, con lo que pasó con la vivienda. El IPC subía un poco y la vivienda se disparaba. Y la gente lo que sentía era un dolor en sus bolsillos brutal a la hora de comprar una vivienda. Eso es un tema técnico, estadístico, de cómo se montan las cestas del IPC. Ahora mismo, si la vivienda hubiera pesado tanto en el IPC, ahora mismo tendrías inflaciones negativas en España y tampoco las estás teniendo. Entonces, vaya una cosa por otra con el ejemplo de la vivienda. Siempre va a haber debate y de hecho lo que se va haciendo, lo que pasa que se hace lentamente, es actualizar la cesta de bienes y los porcentajes que componen el IPC. Y además varía un poco por países, porque la cultura o las costumbres sociales de cada país también varían, ¿no? Entonces, yo creo que francamente, creo que no hay mucha alternativa a los índices de precios. Otra cosa que comentabas era el tema de sustituir los IPCs por los PIB, por el crecimiento, por la riqueza de los países. A mí me parece muy delicado. También hay algunas dudas a veces sobre cómo se mide y sobre todo te va a meter en años negativos.
En España y en esta crisis llevamos unos años negativos de crecimiento importantes. Entonces pasa lo mismo. Yo a ti te acabaría dando rentabilidades negativas y a la vez contándote que lo estoy haciendo fenomenal. Y te iba a costar entenderlo. Y sería así. El PIB español ha llegado a caer un 3 o un 4% estos últimos años. A ti te viene mejor que en plena crisis, por cierto, ha caído el PIB español, por ejemplo, pero el IPC ha seguido subiendo, ¿eh? Este es además el efecto empobrecimiento. Oye, es que la gente pierde trabajos, es que hay crisis y encima el coste de vida no solo no baja, sino que sigue subiendo, aunque sea a menor ritmo, pero sigue subiendo. A ti, como partícipe, y a mí como protector de tu riqueza, creo que vamos a conseguir un resultado más óptimo que cuando yo en plenos años de crisis te siga dando algo de rentabilidad positiva y te siga batiendo al IPC, en vez de seguir al PIB. No, me cuesta verlo un poco, el tema del PIB. No lo veo nada claro. ¿Perdón? El tema de inversiones socialmente responsables. Bueno, ahí el banco, si quieres... Sí. Sí, el tema... No, gracias. El tema de inversión socialmente responsable. A ver, todos los fondos de pensiones que gestionamos en BBVA tienen o están gestionados bajo los criterios de inversión socialmente responsable. No es que sean unos fondos de pensiones exclusivos de gestión de inversión socialmente responsable, sino que todos nuestros fondos están gestionados con este criterio. En este aspecto, este año además es un año que la legislación obliga a todos los fondos de pensiones, o va a obligar, cuando salga el reglamento, que aún no ha salido, a definirnos en este punto. Pero es un tema que desde BBVA hace tiempo que nos hemos anticipado y lo estamos haciendo. Hay que decir además que ya desde hace 2 años, creo recordar, tenéis en los informes que se os envía periódicamente, tenéis el rating en cuanto a la categoría de inversión socialmente responsable de los títulos, el principio de renta variable, y también está previsto que sea así con los de renta fija. Es decir, existe una política de integración de los criterios de inversión socialmente responsable en la gestión diaria del fondo. No es un criterio de exclusión, es un criterio de integración, es decir, es un factor más de análisis a la hora de gestionar toda la cartera. Por tanto, esto es importante en el sentido de que no es que tengamos fondos éticos o fondos medios, no, todos nuestros fondos se gestionan de acuerdo con ese criterio, integrando con un factor más de análisis, que entendemos que es la manera más realista de enfocar este asunto. Entonces, una gestora de fondos, estamos para lo que estamos, y también estamos para que si los títulos en los que invertimos pues sean de empresas o de emisores que tengan una actitud socialmente responsable, y como tal lo valoramos. Eso siempre se hace, y vuestro fondo en concreto, pues creo que es Pensiones 5, es un fondo que, como todos los demás, también tiene pues esa información y esos criterios incluidos en vuestra cartera y en vuestra política de inversiones. ¿De acuerdo? Más temas. ¿Alguna cosa más? Venga. ¿Qué más no me creo que solo haya 2 intervenciones. No puede ser. Emilio, adelante. Solo una pregunta respecto a cómo va a ir este año el tema de renta fija, porque ahora ha habido un poco de movida, y un poco conocer cómo va a ir, porque nuestro fondo está invertido 70% en renta fija y es una parte que nos importa bastante. Renta fija, pregunto, para no irme yo en la respuesta muy por las ramas, ¿sobre todo española? Sí, básicamente sí. Básicamente española, vale. Mirad, afortunadamente, y lo digo en términos de rentabilidades, tenemos la renta fija española. Sobre todo el año pasado ha dado mucho dinero, y este año también va a dar un dinero que no está nada mal. Dicho esto, ya no va a dar tanta rentabilidad como dio. Pensad que el año pasado, vamos a tomar de ejemplo el bono español a 10 años. El bono español a 10 años en el verano pasado llegó aproximadamente al 7%. Nosotros ahí compramos más todavía. Eso ha sido gasolina en el motor de los fondos. ¿Por qué? Porque la rentabilidad del 7% ha ido bajando hasta más o menos la zona del 4%. Ahora, en la medida en la que la crisis europea va mainando, España va realizando sus ajustes poco a poco, y encima tienes una amenaza tácita o implícita del BCE, del Banco Central Europeo, diciendo: si un país vuelve a entrar en una crisis muy fuerte y levanta la mano y pide ayuda, yo le voy a comprar sus bonos.
con lo cual el mercado sabe que el BCE pudiera comprar los bonos de un país en crisis, simplificando, también es así. Entonces, todo te va llevando a una convergencia de rentabilidades algo inferiores, ¿de acuerdo? ¿Cuál creemos nosotros que es la zona razonable para el bono español, con la información que tenemos a día de hoy? Va a costar mucho que cotice por debajo del 4%, mucho, mucho, mucho. De hecho, bueno, hemos estado vendiendo bonos españoles al 4%, porque ya estaba caro para nosotros. España todavía tiene una crisis muy fuerte. ¿Dónde está el techo? 5,5% aproximadamente. Ya no debe, que hoy está en el 5, ayer estaba en el 5 más o menos, ¿vale? Para nosotros vuelve a ser una zona interesante para empezar a construir cartera a partir del 5%. Como veis, se va acotando más y más y más. Pero eso, en términos finales de rentabilidad, por muy bien, si nosotros lo hacemos perfectos, que, insisto, no somos perfectos, desgraciadamente, pero imagínate que lo hiciéramos perfecto, compráramos siempre en máximos y vendiéramos siempre en mínimos durante todo el año los bonos españoles, posiblemente no llegáramos a alcanzar las rentabilidades que nos dio el año pasado, que compramos altísimo y lo mantuvimos, básicamente. Entonces, en verdad es bueno para nuestro país que los bonos vayan estando más tranquilos y vayan dando menos rentabilidad, pero tenemos que ir abriendo precisamente, uno de los mensajes implícitos aquí clarísimo, es que tenemos que ir abriendo la mente, vuestra mente, la nuestra y nuestro día a día a ir buscando alternativas al bono español, porque ha dado mucha gasolina, pero esa gasolina se irá acabando poco a poco. Sí. Bueno, Ramón Parler del Plan de Pensiones de Aguas de Valencia. Mi pregunta a lo mejor no tiene nada o algo que ver con con respecto a todo de los fondos de inversión y todo lo que nos ha explicado. Yo voy un poquito a lo que se va a tratar ahora en Europa, que es el tema de intentar la cobertura del dinero que tenemos la gente en nuestras cuentas X cada uno, que se está comentando que va a haber una cobertura europea y que va a haber un límite de dinero X. ¿Eso en qué nos afecta a los planes de pensiones? Porque va a llegar un momento de que yo voy a coger del plan de pensiones, lo podré coger de una forma u otra, pero ese dinero va a llegar a mí. O bien si es efectivo o no. Entonces, claro, si esa cobertura se pone baja, yo voy a llegar un momento que voy a tener bastante dinero ahí. O también, de alguna manera, si ocurre algo en los bancos que estamos ahora, estamos cubiertos con esa cobertura que quieren los fondos de pensiones. No sé si va relacionado con todo esto. No, pero viene a cuento también. Yo creo que la pregunta es muy buena, además es muy actual. Ahora mismo en lo que os comentaba antes, ¿no? En Bruselas, ahora mismo se está hablando justo de esto. Ahora mismo están reunidos tocando este tipo de temas, ¿no? Yo creo que son varios temas juntos. Uno, cómo de seguro está el dinero en un fondo de pensiones respecto cómo de seguro está el dinero en un banco, en una cuenta corriente de un banco. Esto es muy importante saberlo. Jurídicamente son entidades independientes. Le puede pasar algo a un banco y no le tiene por qué pasar nada a los fondos de pensiones, porque no están dentro del balance del banco. Los activos de un fondo de pensiones tienen una naturaleza jurídica absolutamente independiente. Un fondo de pensiones es como un cajón, y en ese cajón yo he metido activos financieros, bolsa, bonos, etcétera, etcétera, etcétera. Esos activos pertenecen única y exclusivamente al fondo de pensiones, no pertenecen al banco. Eso por un lado, con lo cual este tema de la garantía de los depósitos, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, no afecta a los activos de los fondos de pensiones. Ahí de lo que se está hablando es de las cuentas corrientes en los bancos, y ahora vamos a hablar de eso segundo, ¿no? Entonces, insisto, esto son compartimentos totalmente estancos. También nosotros lo notamos, ¿no? Hay determinada prensa que le gusta hacer ruido con estas cosas. Prensa de otros países que a río revuelto ganancia de pescadores. Hay bancos extranjeros que les encanta que haya ruido sistémico, ruido de quiebras en países como los nuestros. ¿Por qué? Porque tratan de llevarse el dinero. No tiene por qué haber nada de esto. Y adicionalmente, pensad también, y ahora hablamos de, que es el tema también gordo, ahora hablamos de las cuentas corrientes en los bancos, pensad que en cualquier caso, además, la crisis financiera, que ha sido gordísima, ha sido la crisis más fuerte en el último siglo, que se ha llevado bancos enteros y sobre todo cajas, también vaya el matiz por algún lado,
por delante, la estamos dejando atrás. La estamos dejando atrás. Poquito a poco se van poniendo las herramientas para que el capital de los bancos sea cada vez más alto, para que no vuelva a repetirse una crisis de esta naturaleza. Y a futuro es muy descartable, salvo accidente geopolítico y desde luego no por el lado español, por un país extranjero, vaya usted a saber cuál, pero muy complicado de ver ahora mismo, no tenemos por qué volver a vivir una crisis tan gorda financiera como la que la hemos vivido. De hecho, la estamos dejando atrás. Esto en cuanto a fondos de pensiones, cómo de seguro está el dinero ahí, y en cuanto a crisis financieras. En la segunda parte, ¿qué pasa con el dinero en las cuentas corrientes de los bancos? Ahora mismo a nivel nacional, y en muchos países, pero por ejemplo en España, está protegido por el Estado hasta 100.000 euros, ¿no? Esto enlaza con el tema de Chipre, que también ha hecho mucho ruido, porque en Chipre por primera vez en un país europeo han perdido dinero los depositantes. Y enlaza con algo que se está negociando hoy en Bruselas y que es una palabreja que se llama Mecanismo de Resolución de Entidades Financieras. ¿Esto qué significa? Va todo unido, ahora vais a ver por qué. Significa que durante toda la crisis financiera han ido quebrando bancos en los países occidentales, en Europa, en Estados Unidos, y como la crisis era tan fuerte y ha llegado, entre comillas, de golpe, y había todavía algo de dinero público para que el sistema no colapsara totalmente, se ha recapitalizado las entidades financieras, básicamente los bancos, con dinero público. Pero eso no es ortodoxo, eso tiene que tener un fin, y además los países ya no tienen dinero público para seguir rescatando bancos. Entonces, se está negociando hoy, mañana y pasado en Bruselas este mecanismo. El mecanismo te dice básicamente, las quiebras se pagaron con dinero público, pero esto se ha acabado ya. Las quiebras a partir de ahora, caso de que las hubiera, que insisto, van a ser muchísimas menos de las que ya ha habido, muchísimas menos. ¿Cómo se van a pagar futuras quiebras bancarias? Pues mira, primero los accionistas van a perder todo el dinero, eso es normal. Tú eres accionista de algo que quiebra, has palmado, entre comillas, ¿no? Luego, y eso ya era así previamente, pero ¿dónde está la novedad? En que los bonistas de los bancos, los tenedores de bonos senior, bonos junior, capital de menos calidad todavía, como las acciones preferentes, etcétera, etcétera, aquí van a perder lo que les corresponda, y pudieran llegar a perder todo si la quiebra es enorme. En esta crisis ningún bonista, quitando el tema de las preferentes en España y en algún otro país, pero las preferentes no son bonos, están mal vendidas pero no son bonos. Por cierto, nosotros hemos pagado todas. Dicho esto, los bonistas en esta crisis no han perdido un duro, y a partir de ahora sí que van a perder dinero. Primero pierden los accionistas y luego los bonistas. Bueno, pues ¿dónde está el último escalón? En los depositantes, y es donde tú querías llegar también con la pregunta de qué está pasando y qué va a pasar. Entonces, si la crisis es de unas dimensiones tan brutales que se lleva todo el dinero de los accionistas y de los bonistas, la duda, y se está negociando ahora y no está cerrado, la duda es cuánto dinero podrían llegar a perder los depositantes en cuenta corriente, el dinero en cuenta corriente. Entonces, seguro, sí o sí, se va a seguir manteniendo, no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo, el límite de los 100.000 euros. Eso en Bruselas ya han dicho que lo van a respetar. Y la duda está en cómo computar pérdidas técnicamente y hasta dónde pudieran llegar las pérdidas para los depositantes. Decía el ministro de Guindos el otro día que cree que el dinero, por ejemplo, de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, también va a estar a salvo. Que el dinero de los particulares, que creen que también, o sea, se está negociando, no está cerrado. No puedo aventurarme a cómo va a acabar esto, porque ahora mismo están reunidos, ¿no? Entonces, de aquí yo creo que se pueden extraer varias conclusiones. Una, clarísima, independientemente de lo que pase a futuro, ojo, el dinero mejor tenerlo en bancos seguros. Y yo, además, esto es puro mío de mi cosecha. Yo prefiero que alguien me cobre un poquito más, pero me ofrezca calidad, a ir siempre a precio, a derribo, cuando no te están ofreciendo ni calidad ni garantías. Porque este mundo de que los más débiles ofrecen unas rentabilidades muy superiores, o por haber tenido el dinero en rentabilidades en entidades muy débiles no lo has perdido, va a ir desapareciendo a futuro. Entonces, mi mensaje sería: buscad calidad, incluso más importante la calidad que el precio. También hay que mirar los precios de las cosas, pero buscad calidad, porque la política es a que poquito a poco las cosas ir a por entidades seguras y a ver cómo nos dejan el tema de los depósitos, ¿no? Entonces, ¿qué le puede pasar a un BBVA de turno con el dinero en las cuentas corrientes? Pues mirad, si le pasa algo a BBVA,
que Dios nos coja confesados, porque le ha pasado algo a todo el mundo, a todo el mundo. Nuestro banco tiene un capital fortísimo, al nivel de las mejores entidades de toda Europa, al nivel de BNP Paribas, al nivel de Deutsche Bank alemán, al nivel del otro y más allá. Y por cierto, superior a alguna entidad suiza, de las que hacen ruido. Entonces, estos son los mensajes de fondo. Ese miedo atávico de hace muchos años que había desaparecido de buscarte los bancos seguros, pues tiene pinta de que va a ir volviendo. Y si me apuráis, hasta tiene cierto sentido, ¿no? No sé si te he contestado, son varias cosas. Hay gente que es muy cerrada y cuando llega el momento del efectivo del plan de pensiones, bueno, que es que hay gente que cuando llega el momento de hacer efectivo su plan de pensiones, pues quieren efectivo. Y eso que les dices, ojo, Hacienda, ojo esto, ojo aquello. Ahora tendremos que también estar en vista de, ojo, que como luego tengas más de 100.000 euros en el banco, pues te va a ocurrir esto. Una vez sepamos cosas, ¿no? Ya, bueno, pero insisto mucho. O sea, yo estaría muy seguro teniendo más de 100.000 euros en una cuenta corriente de nuestro banco, y además hay que ser elegantes, y de muchos bancos más españoles. O sea, estaría muy seguro, no van a quebrar, no va a pasar nada. O sea, yo creo que y además, por cierto, lo que ha pasado en Chipre es algo también bastante excepcional, ¿eh? Chipre era un pseudo paraíso fiscal, Chipre era una economía absolutamente bancarizada, sin nada de industria. A Chipre se le han estado dando años avisos: cambia de política, deja de ser paraíso fiscal. No ha hecho ni caso, se han hartado con Chipre y le han cogido de cabeza de turco. Ha servido de ejemplo de malas prácticas. No quiere decir que lo que ha pasado con Chipre pase en otros países, y no quiere decir, insisto, que la gente que tenga más de 100.000 euros en una cuenta corriente esté en peligro. Para nada, para nada. Son situaciones absolutamente extremas. De hecho, Europa, los propios países y la propia Europa lo que están poniendo son unas redes de seguridad altísimas en los sistemas financieros, para que no se repita lo que ha ocurrido de quiebras bancarias, para que los bancos, todos los bancos, no solo algunos, tengan unos mecanismos de control internos altísimos para que no den mucho crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, quiebras bancarias a futuro debería haber muy poquitas. Y los bancos sanos, ¿qué queréis que os diga? Es que el dinero está seguro. O sea, punto final. Yo creo que a la gente hay que quitarle cualquier tipo de paranoia en este sentido, pero cualquier tipo de paranoia. Si me dejáis, perdón un poquito, en lo que afecta a las pensiones y dentro de esa misma línea, BBVA aplica esos mismos criterios de rigor a la hora de controlar sus cuentas, de controlar sus inversiones, y lo aplica también a la entidad gestora. De hecho, en lo que afecta a la gestión de los fondos, como bien señalaba Joaquín, no hay que preocuparse, porque incluso puede ser un instrumento de ahorro más seguro que otros, en ese sentido, porque es un instrumento de ahorro en el que vosotros sois los propietarios y que además está diferenciado de las cuentas que pueda tener el promotor. Desde el momento en que está exteriorizado o externalizado el compromiso, está en una cuenta aparte. Y es una cuenta aparte también de la del propio banco, por una parte. Por otra parte, hay que tener en cuenta los criterios que han seguido todas las gestoras a la hora de invertir. Y en eso, hombre, también podemos sacar pecho en el BBVA, porque hemos sido una entidad rigurosa a la hora de gestionar las inversiones y a la hora de hacerlas. No solamente de gestionarlas, sino también a la hora de elegir en qué instrumentos invertías, en qué instrumentos de inversión podías obtener una rentabilidad añadida. Frente a lo que ha ocurrido en el mercado, como vosotros sabéis, desde 2008, aparte por la situación de quiebra de las cajas de ahorro, que ha generado muchísima inseguridad y muchísimo ruido, no solamente hay eso, sino que esa situación de crisis financiera que ha afectado a las cajas de ahorro, fundamentalmente, lo que se ha reflejado en la materia de la gestión de pensiones es otra cosa. Es que las pensiones, como sabéis, es un negocio poco rentable para las entidades bancarias, fundamentalmente las pensiones de empleo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las gestoras? Que muchas gestoras no han invertido recursos en seguir prestando buenos servicios, y algunas han retirado del mercado. Y eso sí lo sabéis vosotros también, porque algunos probablemente lo hayáis hasta experimentado en carne propia en vuestros planes de pensiones. Bueno, frente a eso, BBVA lo que ha estado haciendo es lo contrario: ha invertido recursos en la gestión de las pensiones, ha incrementado plantillas, ha
mejorado en los instrumentos financieros que pone a disposición de las comisiones de control a la hora de que elijáis instrumentos de ahorro seguro para vuestras carteras. Bueno, pues eso ha habido una diferencia en el comportamiento en el mercado de eso. Y la crisis ha situado a cada uno en su sitio, lo veis además por los resultados. Eso por una parte. Y luego por la otra parte, respecto a lo que tú apuntabas, precisamente también como consecuencia de todo ese proceso, manifiestas una de las preocupaciones fundamentales que tienen los partícipes y beneficiarios de los planes de pensiones, que es cómo cobro, ¿no? Cuando llega el momento de, una vez acumulado el capital durante la realización de aportaciones, que en el momento de rescatarlo, ¿cómo lo hago para que financieramente me interese más? No solamente cómo me interesa más financieramente, sino también cómo lo puedo hacer de la forma más segura y, bueno, pues de la forma más rentable, incluso fiscalmente. Nosotros también en eso sabéis que lo que hemos hecho ha sido poner herramientas a vuestra disposición, fundamentalmente vía página web, para que el beneficiario, cuando va a cobrar la prestación, esté suficientemente informado de qué parte tiene de antes y después de 2006, que es donde sabéis que está la frontera fiscal, pero cómo le interesa hacer el cobro en función de la posibilidad que tenga de elegir, según le permitan las especificaciones del plan. Entonces, bueno, que sepáis que nosotros como entidad gestora nos hemos hecho eco de esa preocupación y hemos tratado de mejorar el sistema fundamentalmente a la hora de asesoraros, ya no solamente en la inversión, en cómo hacerla, a través de la fijación de políticas de inversión en las comisiones de control, sino después cómo cobrarlo y cómo puede resultar más rentable ese rescate. Más temas. Preguntaría, ¿qué modelo, no da igual, qué modelo de gestión? No, pues No da igual. Si es que sí. No sé. ¿Qué modelo de gestión realizan las empresas que a veces vienen a la empresa a ofrecernos planes de pensiones garantizados? Que ya no es IPC, sino dice, bueno, pues yo os garantizo el 4,5%, el 5%, pues tipo Generali o alguna otra empresa. Que nosotros a veces tenemos que estar siguiendo ahí que es el IPC, que si un poquito más, hemos ganado un punto. Este año, desde luego, claro, nos pilló en un momento de duda porque la verdad es que en ese momento, en esos años, incluso en algunos casos se había perdido. Ahora este año pasado ha sido fenomenal, llevamos 2 o 3 años buenos. Pero bueno, ¿qué modelo de gestión para poder realizar y asegurar y garantizar un 4,5% o un 5%? No, sí, es que sí. Antes... No, para nada. A pesar de no haber estado presente en esos ofrecimientos comerciales, es muy fácil, realmente es muy fácil. Para alguien que conozca a fondo los instrumentos que hay en los mercados financieros, si me apuráis es lo más fácil y lo más sencillo ofrecer ese tipo de rentabilidades. Pero, y ahora te digo cómo lo hacen. Yo retomaría un momentito, me voy a autocitar, y es que nunca os fiéis de alguien que os ofrezca mucha rentabilidad con bajo riesgo. Eso es imposible en los mercados. Entonces, hay episodios puntuales en los que alguien puede ofrecer una rentabilidad atractiva con un riesgo controlado, pero eso no va a durar. Y ese 4,5% que están ofreciendo de rentabilidad garantizada, lo normal es que en los próximos años dejen de ofrecerlo, no lo puedan ofrecer. ¿Cómo lo hacen? Invirtiendo la mayoría del dinero, del dinero en carteras de renta fija. Y empiezas a meterte en el primer problema. Y es que si tú quieres que esa renta fija te dé un colchón grande para comprar las opciones, que es como realmente luego lo hacen, realmente hay 2 formas de hacerlo. O compras una cartera entera de renta fija y calculas más o menos qué rentabilidad te va a dar, pero tiene un peligro grande de que el valor liquidativo se te mueva, o compras esa cartera de renta fija por el, digamos, 90-95% del patrimonio del fondo y el resto del dinero lo compras en opciones. Opciones a 1 año, opciones a 2 años, opciones a 3 años. Las opciones, los derivados de los que hablábamos antes, ¿no? Entonces, como alguien te ofrezca mucha rentabilidad y encima garantizada, lo normal es que esté comprando una cartera de bonos muy arriesgada.
Es decir, unos bonos que paguen mucha rentabilidad y que paguen mucho cupón. Y con eso estás comprando muchas opciones y estás garantizando mucha rentabilidad a futuro. Ese valor liquidativo va a tener unos vaivenes tremendos, porque a vencimiento sí que, si lo han hecho bien, que hay que verlo, pero si vamos a suponer que lo hacen bien, a vencimiento sí te van a dar el dinero que te han garantizado, pero por el camino eso va a ser una montaña rusa. Y la gente que tenga que vender participaciones por el camino, las puede vender con un valor liquidativo bastante malo, aunque luego acabe convergiendo un año o dos después, ¿no? Y segundo, puedes acabar entrando en lo que se llama dentro del mercado de bonos riesgo de crédito. Riesgo de crédito es que un bono te impague a vencimiento y por eso ofrecen tanta rentabilidad. Entonces, habría que ver técnicamente exactamente cómo lo hacen, pero básicamente es una combinación de bonos y opciones. Es muy sencillo, de hecho es muy sencillo y es lo mismo que se ofrece en los fondos, en vez de fondos de pensiones, fondos de inversión garantizados. Esto ha funcionado, uno, porque comercialmente es muy atractivo y porque además ha sido así. Los bancos han dicho esto no da pérdidas y no las ha dado a vencimiento. Comercialmente ha funcionado y las redes han estado muy cómodas vendiendo eso, pero en la medida en la que los bonos de los tesoros han ido bajando en rentabilidad mucho, o haces una cartera, por ejemplo, solamente con bono español, o te quedas prácticamente sin dinero disponible para comprar opciones, con lo cual los productos comercialmente van perdiendo atractivo. Y además vosotros seguramente o habéis tenido, vosotros o familiares, fondos de inversión, o no sé si fondos de pensiones garantizados, en los que los ha habido que han dado una rentabilidad que no está mal y los ha habido que han dado unas rentabilidades muy pobres, que en años de subidas de las bolsas fuertes te han dado una rentabilidad anual al final del 2% o del 2,5%, y no eran los nuestros. ¿Por qué? Pues porque habían comprado unas opciones o inadecuadas, o habían comprado pocas opciones por hacer una cartera muy segura, por X motivos técnicos, ¿no? Entonces, por rematar la pregunta, técnicamente está chupado. Nosotros en general preferimos ir por otra vía que nos parece más adecuada en el medio y largo plazo, ¿no? Bolsa americana y bolsa europea. No. Bueno, perdón, ahora sí. Sí. Bueno, deben tener bolsa americana y bolsa europea, a pesar de que ha habido estos años ha habido una diferencia muy significativa entre la rentabilidad de una y la otra, pero la has explicado tú por qué, porque las empresas americanas estaban ganando más dinero. Ganan mucho más dinero. Estarían al mismo precio. O sea, el precio sería que la política sería diversificar tanto en una como en otra. Después has comentado también lo de la renta fija, que habría que dar preponderancia a la española y a la italiana por los tipos de interés que están dando, y también la tercera pata era el dólar. Bueno, el dólar lo veo claro por lo que dijo el otro día la Reserva Federal de que se ha acabado se va a acabar el QE. Sí. Ahora, el tema de la renta fija, en concreto nuestro fondo que prepondera mucho renta fija, la española y la italiana, ¿ahí estáis descartando cualquier tipo de intervención o que vuelvan a haber turbulencias como hubieron el año pasado, y parece ser que ahora se van a volver a reproducir? Contesto por el final, sí lo estamos descartando, sobre todo de la intensidad de las del año pasado. Sí. En cuanto a activos, tenemos poco o nada de bolsas emergentes, por lo que antes os he contado. Sí. Y en general lo que tenemos es más bolsa europea que bolsa americana. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya ha salido de la crisis, no está cara la bolsa americana, tampoco está barata, está razonable. Según las empresas vayan ganando más dinero, según irá subiendo, pero ya depende solo de eso, no solamente de una infravaloración. Mientras que Europa, si estamos en lo cierto,
necesitamos paciencia, pero con las bolsas europeas se va a poder ganar algo más de dinero que con la bolsa americana. ¿Por qué? Porque Europa está saliendo de la crisis y porque las empresas europeas todavía ganan muy poco dinero. Los bancos europeos, a pesar de que la gente en la calle se crea que ganan fortunas, en general los bancos europeos ganan poco dinero y los bancos españoles menos todavía. Entonces, Europa todavía está reparando daño estructural, tanto las economías como las empresas. Y eso es lo que nosotros queremos comprar. Y eso, el comprar eso, es esperarte unos añitos, pero creemos que va a dar dinero casi sí o sí. De momento, claramente lo ha hecho mejor la bolsa americana. Creemos que en este momento ya deberían empezar a empatar. Dicho esto, este tema está saliendo ahora de forma recurrente y me he buscado un ejemplo sencillo. Es David contra Goliat. O sea, luchar contra los Estados Unidos en muchos ámbitos, pero también en los mercados financieros, es durísimo. Es durísimo, porque sencillamente ellos han inventado esto. Es un país mucho más adaptado a los mercados financieros, por cómo gestionan sus compañías, por la movilidad geográfica, por su mercado laboral, porque la vivienda ya se les está recuperando, por su mentalidad, o sea, por mil motivos, los americanos son mejores en economía y gestionando empresas de lo que son los europeos, dejando temas políticos aparte, temas de protección social aparte, aparta todo ese ámbito, ¿no? que también importa en las sociedades. Pero si estamos hablando de inversiones, sencillamente son mejores y lo demuestran, ¿no? Entonces, son un enemigo en términos de rentabilidad muy poderoso. La bolsa americana siempre hay que tenerla en cuenta para todo. Y cuando Estados Unidos estornuda, lo de que los demás nos constipamos es verdad, ¿no? Entonces, ahora tenemos más bolsa europea que bolsa americana y vamos a seguir teniendo más bolsa europea que bolsa americana. Y luego, en cuanto al bono español, al bono italiano, vamos a ver, aquí esto es muy maximalista. Aquí el auténtico peligro, incluso aunque se recrudezcan las tensiones en los mercados, llevamos algún episodio otra vez virulento, la prima de riesgo se nos dispare otra vez, algo de eso, que insisto, creemos que va a estar bastante más acotado el nivel total de riesgo de lo que estuvo el año pasado. Aunque eso ocurriera, digo que la situación es muy maximalista porque a ti, partícipe, a ti, tenedor de activos financieros, al final lo único que te debería importar es si ese bono vencimiento paga o no paga. Eso es al final lo que te importa. Lo que os decía antes, eso se llama en los mercados el riesgo de crédito. Si según van venciendo los bonos españoles, el Tesoro los va pagando, punto final. Tú te has llevado la rentabilidad que te tenías que llevar de los bonos españoles. ¿Hay posibilidades, y esto es una pregunta delicadísima, ¿hay posibilidades de que el Tesoro español no pagara los vencimientos? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que alguien se tiene que hacer. Vamos a ver, son cuasi cero por muchos motivos, lo que os he contado antes, porque España va solucionando los desequilibrios, la crisis la vamos dejando atrás, los bonos españoles ofrecen una rentabilidad razonablemente atractiva y según le vamos dando garantías al resto del mundo de que nuestro país se va arreglando, la gente los vuelve a comprar. Porque adicionalmente una crisis súper agresiva en un país tan grande como España o como Italia se lleva por delante Europa entera. Y aunque solo sea por el beneficio de los demás, tenemos al Banco Central Europeo ahí dispuesto a darnos el dinero que necesitáramos. Eso sí, nos iban a meter los ajustes que no queremos hacer nosotros, nos los iban a hacer de verdad. Es decir, ahí vas añadiendo mecanismos en los que acabas determinando que la probabilidad cero absoluto no existe, pero es muy improbable o muy cercano a cero la probabilidad de impago en nuestros bonos. ¿Vale? Tal y como con toda la información que tenemos a día de hoy disponible. Si no estuviéramos haciendo estos ajustes, si nuestro país sistemáticamente siguiera gastando más dinero del que ingresa, esto no se sostiene, es que no os lo tengo que contar yo, es que cualquier persona diría, oye, macho, es que ¿cómo es posible que tú sigas gastando permanentemente durante años más de lo que ingresas? Tú no vas a acabar devolviendo el dinero, pronto o tarde esto va a explotar. Por eso tenemos que estar haciendo todos los ajustes de los que os he hablado previamente, ¿no? Y por eso cuando se pone mal dadas, vienen malas noticias, Estados Unidos hace no sé qué y los mercados se ponen un poco más nerviosos, el bono español llega al 5% y decimos, trae para acá, dánoslo, que a esta rentabilidad nos gusta. ¿Más cuestiones? ¿Fresco? Bueno, yo quería hacer otra pregunta, a ver si nos puedes
o ampliar o profundizar un poco más, lo has tocado de paso, lo que estaba pasando en estas últimas 2-3 semanas. Yo concretamente con nuestro plan de pensiones estamos verdaderamente preocupados porque en 3 semanas hemos caído un 70% de lo que llevamos acumulado, aproximadamente, y estamos como en el mes de enero, para entendernos. Entonces, la preocupación, lógicamente, no es solo lo que hemos caído, los motivos o las causas fundamentales, sino si estamos en el fondo o si se puede hacer algo, por lo menos para que sea el fondo, el final de la caída, porque es una caída de las más fuertes que he visto yo en el plan durante a lo largo del plan, vamos, en nuestro plan. Pues, y ahora mismo te contesto, pero o sea, me siento obligado a hacernos un poquito de publicidad. Si hubieras estado en otros planes de pensiones de otras entidades, no habían caído el 70%, habían caído bastante más. Porque tenemos, insisto, tenemos muy poco riesgo en las carteras. Sí, aparte de... El 70% me refiero a que aproximadamente teníamos acumulado un 3,80, 3,90, un 4, y estamos en 1,2, 1,3. Hemos caído 2,60 puntos. Claro. Es decir, estamos a un nivel del final de enero, vamos, para entendernos. Sí. Hemos caído lo de 5 meses, en 3 semanas. Sí. Esta caída, es que lo que ha pasado estas semanas en los mercados es un poco especial, porque no ha habido refugio en nada. Normalmente a veces las bolsas suben, los bonos caen o las materias primas suben, es decir, las cosas unas suben y otras bajan. Estas últimas semanas han sido muy especiales porque, como os digo, es que ha caído todo. Ha caído la renta variable, han caído las materias primas, han caído los bonos, ha caído absolutamente todo. No ha habido ni un solo sitio donde esconderse. De fondo, lo que está pasando es lo que os contaba, que los mensajes de la Reserva Federal es las cosas están mejorando y se va a ir acabando, para entendernos, este dinero gratis, ¿no? Estos tipos de interés están absolutamente bajos. Y ese mensaje de Estados Unidos tiene una onda expansiva en todo el resto de activos financieros. Entonces, por ejemplo, el bono español, que es lo que tiene seguro mucho vuestro fondo de pensiones, sigo con el ejemplo del bono a 10 años, estaba cotizando o llegó a cotizar a una rentabilidad del 4%, ha subido al 5%. Eso en el valor liquidativo son pérdidas, que son las que ahora mismo estás viendo tú. Pero este 5%, a ti lo que te debe preocupar es que se transforme en un 10%, o sea, es decir, una barbaridad, la hecatombe, o que se quede más o menos estable en estos precios y sigas cobrando el cupón. Entonces, las caídas de los valores liquidativos, las caídas de las rentabilidades que se han producido hasta ahora en estas semanas obedecen a eso, a que ha caído todos los activos financieros y que además, entre comillas, lo más seguro, que son los bonos, que es la renta fija, también ha caído. Cuando no suele caer, también ha caído. Y de hecho lo que venimos es avisando desde hace mucho tiempo que no se van a reproducir las rentabilidades tan positivas del año pasado precisamente porque tenía que ocurrir esto que justo ahora mismo está pasando. Nos lo estamos encontrando ahora, pero veníamos avisando de que ojo que la renta fija ya no va a dar tantas alegrías como daba. Entonces, la pregunta a futuro es, vale, esto estaba rentando, habíamos acumulado una rentabilidad del 3, 3,5 y ha caído al 1, 1,5%. ¿Esto va a seguir cayendo a esta velocidad? No. La respuesta, vuelvo a decir lo mismo, con toda la información que disponemos a día de hoy es no. Las caídas, de hecho, ya se deberían estar estabilizando estos días. Y desde aquí, poquito a poco, debería ir repuntando, porque ya ha habido un reposicionamiento de precios de varios activos y mientras tanto los bonos te van a seguir dando los cupones, te van a seguir pagando los intereses. Y luego porque tenemos poquito riesgo en las carteras. Si la cartera de vuestro fondo de pensiones fuera un 80% renta variable, que insisto, que es el activo a tener en el muy largo plazo, pero si fuera un 80% de renta variable, te tendría que decir, pues mira, creo que sí, pero no puedo tener mucha seguridad, porque la bolsa te ofrece menos certidumbre. Justo lo contrario. Claro, 80-20, que para un fondo de pensiones, para un fondo de inversión y para alguien muy joven no sería lo adecuado, pero para un fondo de pensiones sí es lo adecuado. Por ejemplo, cifras de esa índole más o menos. ¿Alguna pregunta más? Sí, por eso.
Bueno, no sé si es el foro, pero yo me voy a atrever a hacer la pregunta. El título de la charla de hoy era el coloquio de pensiones, y no sé si hemos hablado algo de pensiones y de cómo va a evolucionar todo el sistema de pensiones en España. Yeah. Es evidente que no estamos hablando de inversiones, pero yo creo que sí que a lo mejor vosotros tenéis unas expectativas o unas ideas de cómo puede afectar esto a los fondos de pensiones privados. Va a haber cambios y esos cambios supongo que nos atañerán nos van a afectar a todos. Entonces era simplemente una pregunta, es muy general, muy a largo plazo, pero... Yo creo... La pregunta es muy buena, ¿eh? Es verdad que se sale un poquito de la materia de la charla, pero no se sale mucho, porque al final es hablar de pensiones. Entonces, yo creo que 2 o 3 aspectos. Uno, los políticos solamente, o sea, hay un único camino, que es favorecer los planes de pensiones privados. Es decir, favorecerlos fiscalmente, tratarlos con cariño. ¿Por qué? Y esto, vamos a ver, es una respuesta muy delicada, ¿eh? No quiere decir que las pensiones estén quebradas, pero cualquier análisis técnico serio, y ahora se acaba de presentar un estudio serio de la sostenibilidad del sistema público de pensiones, cualquier estudio serio te dice que en el medio y largo plazo empieza a haber algunos interrogantes, o lo que es lo mismo, que empiezas a meter ahora mismo lo que llaman el factor de sostenibilidad, es decir, que empiezas a no indiciarlas al IPC, en definitiva, a no asegurar una revalorización de las pensiones públicas tan altas como se ha producido, o no ahora, y no el día de mañana, y no el año que viene, y no el siguiente, pero a futuro, y sobre todo las pensiones de nuestros hijos, esas sí que se van a ver muy comprometidas. Entonces, esto está aquí para quedarse. Yo no quiero derivar este debate, sacarlo al ámbito político, prefiero mantenerlo en el ámbito técnico, y técnicamente, las pensiones no pueden seguir subiendo lo que han subido. ¿Por qué? Porque la población activa no sube, por diversos motivos, ¿no? Entonces, como esto se sabe, y esto es así, allá aquel que se dedique a negar la evidencia, técnicamente haciendo números en una hoja de Excel, el tema es evidente, a ver quién lo niega. Como eso es así, los gobiernos, yo creo que independientemente del color del que sean, solamente van a poder cuidar e incentivar el que poco a poco la población vaya haciendo planes de pensiones privados, como complemento a los planes de pensión públicos. Es el camino, porque lo público no da mucho más de sí. Y de hecho, tocabas antes el tema de que nuestra gestora no solo ha reducido recursos en planes de pensiones, sino los ha incrementado. ¿Por qué? Porque creemos que va a ser un buen negocio para nosotros, porque estratégicamente tiene mucho sentido, porque países muy avanzados como el nuestro tienen muchísimo más ahorro privado que el nuestro en planes de pensiones, muchísimo más ahorro privado. España en esta comparativa está muy baja todavía. Los españoles todavía no se han mentalizado de verdad, en serio, a ir metiendo sistemáticamente dinero en un fondo de pensiones privado. No sé si más o menos... Si concretas más la pregunta... No puedo concretarla más porque no sé hacia dónde va a ir esto. Quiero decir, es evidente que en otros países de Europa es otro sistema diferente al nuestro y que ahora mismo nosotros tenemos un nivel de cobertura público mucho mayor que otros países. Claro, pero yo no sé si luego eso a efectos de, pues no sé, efectos vuestros de una rentabilidad, de una política, claro, está todo por venir. Es evidente que es una pregunta a muy largo plazo y una pregunta un poco extraña, si quieres. ¿La pregunta va más por la sostenibilidad del sistema público en general? No, la sostenibilidad del sistema público es evidente que es la que es, pero a vosotros eso os afectará no solamente en el incremento del negocio, ¿os afectará en algo más o solamente será un incremento del negocio y nada más? Hombre, nos afecta en el día a día, nos pega en la línea de flotación del negocio. O sea, en España no hay nadie disfrutando del entorno, ¿eh? Ahora mismo. No sé si me explico. Quiero decir, en el futuro vosotros vais a tener, si las cosas van como parece que van a ir, vosotros vais a tener un peso mucho mayor. O sea, los planes de pensiones en general, no el BBVA. Sí. Entonces, claro, yo no sé si en ese aspecto pues vosotros pensáis que todo como está montado ahora, el escenario que tenemos montado ahora del plan de pensiones privado puede variar en algún sentido, por la experiencia que haya en otros países. Vamos a ver, se va a agrandar. Aquel que no lo tenga suficientemente profesionalizado ya puede profesionalizarlo, ya puede espabilar. Nosotros creemos que damos el servicio adecuado y que lo tenemos suficientemente profesionalizado, tanto en el ámbito de las inversiones como en el ámbito de la comunicación. Tiene pinta de que va a ser un negocio creciente. Tiene pinta de que los políticos, si son sensatos y se preocupan del bien común, van a tener que incentivar
que haya más ahorro privado, porque el ahorro, la sostenibilidad de las pensiones públicas y en general del estado del bienestar, es que no son solo las pensiones, es el conjunto del estado del bienestar del que disfrutamos, está un tanto en entredicho, porque de alguna forma se ha pagado a crédito, se ha pagado con deuda. Entonces, todo esto está un tanto en entredicho y estratégicamente los tiros van por ahí. Hay muchísimo más ahorro privado en países como Alemania, como Reino Unido, etcétera, etcétera, del que hay ahora mismo en las pensiones españolas. Qué duda cabe de que esto tiene pinta de que va a ir tomando importancia. Yo creo que la gente se está empezando a dar cuenta, sobre todo la gente más joven, es que la gente hace, en charla de café, hace el chascarrillo de anda, que es que yo ni voy a cobrar pensión. ¿No? No quiere decir que no la vayan a cobrar, pero que a lo mejor van a tener una vida muy justita con lo que pudiera dar una pensión solamente pública dentro de 15 o 20 años. La situación de los planes de pensiones es la que es. La pensión, el sistema de pensiones que tenemos es el que es. El Pacto de Toledo está ahí, está todo el mundo hablando de este tipo de cosas. Claro. Pero los planes de pensiones que se crean en su momento como una forma de ahorro de la gente para complementar una pensión al final de la vida laboral, va a tener un poquito más de complemento, pero no va a ser el sustituto nunca. No, y no debe, además. Hombre, socialmente el quedarte sin redes de protección social es muy peligroso para cualquier país, ¿no? Otra cosa para distinta, Europa más, ¿no? ¿Perdón? Y para Europa y más. para Europa más, y para la idiosincrasia de nuestros países más. Una cosa es que yo creo que debamos vivir en el mundo occidental, que es el que nos corresponde, debamos vivir en una economía libre de mercado, que queremos, entendemos, que con sus defectos que los tiene es un sistema más justo al final en el medio y largo plazo, tal vez de reparto de riqueza y de creación de riqueza y de bienestar. Y otra cosa distinta es que en aras de un liberalismo, un capitalismo atroz, desapareciera el sistema público de pensiones. Yo creo que para nada se está planteando eso. Yo creo que nadie en su sano juicio se lo deberá plantear. Precisamente yo creo que un país es tanto más rico, más sensato y más estratégicamente bien situado cuando es capaz de proteger este tipo de cosas, ¿no? En el medio y largo plazo. Otra cosa distinta es que para tenerlas bien ancladas y bien protegidas en el largo plazo, tú no debes hacer dispendios en el corto plazo, porque el dinero que te estás gastando hoy es el de las pensiones, sino del futuro. Entonces, si eres ortodoxo y eres sensato, siempre vas a poder tener un estado del bienestar, mayor o menor, pero siempre lo vas a poder tener. Lo que no vale es gastarte todo el dinero y endeudarte a lo bestia para disfrutar hoy, ya, ahora mismo, del estado del bienestar. Eso es lo que no es serio. Eso es lo que, haciendo números en el ordenador, es cuando no te cuadran los números, ¿no? Entonces yo creo, no, para nada creo yo que se vaya a poner en entredicho un sistema, en términos absolutos, un sistema público de pensiones. Otra cosa es que lo que se está poniendo en entredicho es que no va a poder seguir pagando en términos de poder adquisitivo lo que está pagando ahora mismo. Hay menos cotizantes, la población ha envejecido, hay mucho paro, hay mucho condicionante que te hace que eso en el medio y largo plazo no brille lo que está brillando ahora mismo, ¿no? Sí, en ese sentido pensar, por ejemplo, vosotros sois todos de empresas o instituciones que tienen planes de pensiones de empleo, como complemento a la pensión pública, mayores o menores, depende ya de lo que en cada momento se acordó y se negoció en vuestras empresas, pero pensar que está todo el mundo de las pymes, por ejemplo, en España, que prácticamente está fuera de lo que es la previsión social complementaria. Complicado también, porque ahorrar es difícil, todos lo sabemos, esto no es obvio que es así, pero que, claro, pues un paso pues podría ser que se extendiera todo el tema de previsión social complementaria al mundo de las pymes, por ejemplo, es un tema, es decir, se va a ir extendiendo. Se va extendiendo poco a poco, es decir, ojalá todas las empresas de este país pues tuvieran un sistema como el que tenéis vosotros en vuestras empresas. Simplemente eso ya sería un gran paso, porque pensar que la inmensa mayoría de los trabajadores no tienen un plan de pensiones como esto, tienen un plan individual que, como sabéis, es otra historia, no es un plan vinculado a la negociación colectiva, etcétera, etcétera. Por tanto, hay caminos, hay cosas que hacer, hay pasos que dar, y siempre con la idea de mantener un sistema público obligatorio y un privado complementario, precisamente en aras de que sigue existiendo el sistema público.
Nosotros tenemos la visión nuestra, no son temas antagónicos, sino son temas complementarios. O sea, es necesario un sistema complementario privado vinculado a la negociación colectiva como el vuestro, precisamente para que siga siendo central el sistema público. Yo creo que esa es un poco es la idea, ¿no? Para nada tiene que ser algo, digamos, sustitutivo. Totalmente. No tendría ningún sentido, vamos. Ni creo que la sociedad lo aceptara ni fuera viable socialmente, ¿no? ¿Más cuestiones? Sociedad tiene muchas trataderas. Bueno, yo lo que pienso es que en España tenemos otra cultura y aquí hemos invertido casi todo en la casa o en la segunda vivienda. En otros países no ha sido así, han vivido casi siempre de alquiler y por eso ese diferencial que hay entre unos países y otros pues hace que ellos dejan a sus hijos sus planes de pensiones que han estado ahorrando y nosotros o nuestros padres, si alguno ha podido, nos ha dejado la casa del pueblo o la de aquí de la playa, ¿no? Pero bueno, ese comentario por lo que hablábamos en ese sentido, ¿no? Y creo que eso va a cambiar porque el modelo o el cambio de época en el que vamos a vivir va a ser otro. Entonces, pues la gente no va a comprarse esa vivienda, va a vivir un poco más de alquiler y entonces pues va a tener algo más de ahorro si puede y a lo mejor se dedica a hacer o ponerlo, invertirlo en un plan de pensiones. La pregunta es que en este periodo de crisis hay algún partícipe me ha dicho, oye, yo podría tener del Banco Bilbao, debido a que es el que está, algún crédito personal como garantía al plan de pensiones. ¿Eso existe, esa posibilidad? Se la dejo. Creo que es al revés. Quiere decir, el plan de pensiones como garantía a un préstamo personal. Lo he dicho al revés, pero creo que me habrás entendido. Sí. Vale. Sí, me imagino que no puede ser de otra manera. A ver, estos son situaciones que hay que tener cuidado. Es decir, el plan de pensiones es para lo que es para lo que está. Entonces, el plan de pensiones es un producto que está pensado para la jubilación. No tiene mucho sentido hipotecar tus ingresos de la jubilación pues para otro tipo de actividades, ¿no? Es decir, siempre cuando alguien dice, oye, es que lo malo del plan de pensiones es que no se puede sacar antes. No, hombre, esto no es lo malo, esto es lo bueno. Porque siempre vamos a encontrar una necesidad, siempre seguro, que si se casa mi hija, que si me quiero comprar este coche, para sacarlo. Entonces, lo bueno de estos productos es su indisponibilidad. Además, hay que tener en cuenta otra cuestión, que por ley los planes de pensiones son inembargables, no se les puede embargar. Entonces, al ser inembargables, instrumento de garantía no es bueno. Ojo, cuando digo inembargables me refiero hasta que se cobran. Sí que a veces puede haber, y los tribunales lo hacen, los jueces, los juzgados, lo que hacen a veces es enviar anotaciones preventivas de embargo para cuando esa persona se jubile, aquí estoy yo esperándote, ¿no? Pero claro, eso es a largo plazo, es decir, cuando esta persona se jubile, una persona de 40 años que le queden 25 a la jubilación, ese embargo solo sería factible en el momento del... Con lo cual, claro, todo esto quiero decir con todo esto que no es un instrumento ni pensado, ni idóneo, ni tiene el sentido o tiene lógica que se use para este tema, pues está para otras cosas, ¿no? Y insisto, y eso quizá es bueno, lo veo más como algo positivo que como algo negativo, ¿no? ¿Qué más cosas, por favor? Algunos no habéis hablado, o sea que no digo que sea obligatorio que habléis todos, pero hombre... Más temas. ¿Alguna cosilla más? Parece que no hay más temas. Bueno, pues si no hay más temas, hay que cerrar el acto. Muchísimas gracias por estar aquí, por este coloquio tan ameno. Creo que ha sido muy constructivo. Y solo me queda deciros que os espero un aperitivo. Entonces, levantamos aquí la sesión. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.